abogado Antonio Leira, delegado de Economía y Hacienda de la Diputación de La Coruña, estimado Ildefonso de la Campa, director de Administración del Plan de Gestión del Xacobeo, resto de autoridades, colegiados, amigos, quiero agradeceros vuestra presencia en esta jornada, bien sea física o telemática, pues las circunstancias de la pandemia nos han obligado a una actividad mixta. El motivo de esta jornada es hablar de los caminos de Santiago definidos por la Ley del 9/1996 como bienes públicos de naturaleza cultural incluidos en la categoría de territorio histórico. ¿Y por qué el Colegio de Ingenieros de Caminos se siente totalmente identificado con el Camino de Santiago? Esto ya viene de hace más de 1000 años. Para ser exactos, 1002 años, cuando nuestro patrono, Santo Domingo de la Calzada, culminó sus dos grandes sueños de protección de los peregrinos que iban a Santiago de Compostela, construyendo un hospital y un puente en Santo Domingo de la Calzada para seguridad y viabilidad del peregrino en su trayecto hacia Santiago. La protección, conservación y recuperación de los caminos de Santiago en Galicia es responsabilidad de la Administración, desde la estatal a la autonómica y local, en la que los ingenieros de caminos, canales y puertos tenemos un papel fundamental por el conocimiento de transformaciones históricas de la red viaria, como por la escala territorial de nuestras intervenciones y por la experiencia en la intervención en los caminos históricos y con sensibilidad hacia el patrimonio construido. Y por todo esto podemos encontrar ingenieros de caminos, canales y puertos trabajando en la conservación y promoción del camino en la Agencia Gallega de Infraestructuras, LACSI, en la Dirección de Turismo y en el Instituto de Estudios del Territorio, y también en las diputaciones provinciales y los ayuntamientos y en ingenierías y constructoras a través de proyectos, construcción y conservación de estos caminos. Hoy hemos reunido aquí a expertos que nos explicarán el significado del Camino de Santiago desde muchos enfoques. El Xacobeo 2021 es una gran oportunidad para poner en valor nuestra cultura, paisaje, historia, turismo, recursos y territorio rural y urbano en un proceso con el que nos sentimos identificados los ingenieros de caminos, canales y puertos. Ildefonso, tienes la palabra. Estimado Antonio Leira, delegado de Economía, Facenda e Contas da Deputación da Coruña, querido Enrique Urcola, como decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia e, ademais, anfitrión destas importantes xornadas. En primeiro lugar, en nome do vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia e tamén da directora xeral de Turismo, cuxa intención era poder participar nestas xornadas, pero que, por desgracia, ocupacións urxentes e de última hora lle impiden estar aquí, e me pasa o testigo. Queremos agradecer enormemente a celebración de encontros como esta xornada, na que se pon de valor, permítame que me quite isto, porque así, con seguridade, van a oír ustedes bastante mejor, na que se pon en valor tanto o Camiño de Santiago como o traballo tan importante que os enxeñeiros de camiños teñen que desenvolver no mantemento e posta en valor dos itinerarios que o conforman. Tal e como recollemos en cada unha das nosas ordes, axudas e actuacións que impulsamos dende o Goberno galego vencelladas a ruta xacobea, é responsabilidade, como ben sinalou o decano, da Administración Pública a protección, a conservación e a recuperación dos camiños de Santiago en Galicia. Pero nesta responsabilidade é igualmente fundamental contar co criterio de profesionais que, como vos, van facendo tamén camiño e van facendo a mellora do camiño man a man cas administracións. Os enxeñeiros de camiños, canais e portos aportades o voso coñecemento sobre as transformacións históricas da rede viaria, a vosa experiencia nestas intervencións e a vosa sensibilidade cara ao patrimonio construído. Unha experiencia, solvencia e sensibilidade imprescindibles para abordar a conservación e posta en valor do camiño. Tal e como se sinala nos diferentes plans estratégicos de turismo,
O Camiño sempre foi eixe vertebrador do turismo en Galicia. O Plan Integral de Turismo en Galicia 2014-2016, por exemplo, así o recollía na súa primeira liña estratégica. Pero o seu peso específico e a súa importancia como produto estrela do turismo en Galicia fixo que se crease unha estrategia propia para a conservación, o mantemento e a posta en valor do Camiño de Santiago. Xurde así o Plan Director por unha banda e o Plan Estratégico do Camiño de Santiago que estamos a piques de rematar cunha porcentaxe de cumplimento superior ao 80% e aínda quedan meses para o seu remate en moitos dos obxectivos que trazamos a seu inicio en 2015. En outro, inclusive, superamos o inicialmente previsto no propio Plan Director. O sabe ben quen falará para vostedes máis adiante o noso xefe da Oficina Técnica, Luis Gestal. Un plan que se complementou coa creación de outros específicos como o Plan Estratégico do Xacobeo que creamos co obxectivo de preparar a celebración deste Ano Santo que afortunadamente nas circunstancias nas que nos atopamos e por decisión directa do Papa terá carácter bianual, por lo tanto será o Ano Santo 2021-2022. A través de ambas as liñas de actuación, Plan Director do Camiño e Plan Estratégico do Xacobeo, sobre o que nesta xornada poderedes coñecer máis da man de diferentes expertos e tamén da aportación de expertos da Axencia Galega de Turismo, viñemos despregando un completo programa de actuacións, co obxectivo, primeiro, de preservar e pôr en valor o propio itinerario do Camiño, fomentar o seu patrimonio cultural e natural, impulsar os valores que identifican o Camiño, avanzar na mellora dos servicios e da acollida ao peregrino e, ademais, sentar as bases para a preparación do Xacobeo 2021-2022. A execución do Plan Director Estratégico do Camiño supuxo un investimento en obras e mantemento de aproximadamente 34 millóns de euros que nos permitiron mellorar en a propia experiencia emocional e vital do peregrino ao desenvolver a súa ruta no Camiño, a trascendencia do propio Camiño e a vertebración da marca Galicia, avanzando no recoñecemento do Camiño como noso gran embaixador tanto a nivel nacional como internacional. Non obstante, somos moi conscientes de que o Camiño é unha realidade ampla e diversa, que require de traballos continuados de mantemento, sinalización, conservación e posta en valor no que atinxe o Camiño físico, pero que tamén require de traballo para garantir o seu espírito e os principios e valores que o fixeron sobrevivir ao longo dos séculos e dos milenios. Estes obxectivos requiren unha gran implicación por parte de moitas entidades, expertos, administracións públicas, asociacións e voluntarios. Temos a gran sorte de ser a meta dun fenómeno senlleiro, único no mundo, tal e como se puxo de manifesto a declaración da Unión Europea do Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural europeo recoñecido xa no ano 1987. Inmersos agora na celebración deste primeiro Ano Santo en 11 anos, en a situación actual na que vivimos, unha celebración que, sen lugar a dúbida, será única tanto pola súa duración bianual como polo impacto da pandemia. Quero aproveitar esta oportunidade para destacar que desde o Goberno galego traballamos baixo o convencemento de que tanto o Camiño de Santiago como a celebración do Xacobeo 2021-2022 son activos esenciais para a recuperación económica e social de Galicia. Ambos están chamados a ser motores do impulso para a recuperación da nosa comunidade tras esta crise sanitaria. Unha recuperación na que debemos traballar conxuntamente tanto no ámbito económico como no emocional, aproveitando a xanela de oportunidades que se abre fronte a nós para proxectar a imaxe que queremos de Galicia fronte ao mundo e de facer a próxima década dos galegos e das galegas. Baixo este convencemento, dende a Xunta de Galicia traballamos nunha estrategia de Galicia como destino seguro. Un principio que se traduce tamén na máxima de camiño seguro
para que actuaremos baixa unha serie de premisas fundamentais. A seguridade é unha prioridade absoluta. O Xacobeo impacta na economía e na sociedade galega, estendendo os seus efectos a múltiples ámbitos. Esta celebración dános a oportunidade de ser un destino de referencia para o turismo cultural de Europa. O Xacobeo debe de actuar de palanca de transmisión dos valores que fundamentan o camiño e que agora, máis que nunca, debemos de recuperar. Traballamos tamén nun Xacobeo vivo, adaptable ás circunstancias, como non queda outra na situación actual, digital, diverso e diversificado. A través de diferentes iniciativas, queremos que o conxunto da sociedade se implique no que esta celebración leva aparellado, buscando a implicación do conxunto da sociedade galega, tanto co Xacobeo como co Camiño de Santiago. Non quero rematar sen poñer en valor o traballo que colectivos profesionais como voso estades levando adiante a través de xornadas, artigos e traballos. Grazas polo voso esforzo para poñer en valor a nosa cultura, paisaxe, memoria, recursos e territorio rural e urbano. E parabéns por transmitir a implicación que os enxeñeiros de caminos, canais e portos tendes no camiño e todo o que podedes aportar a través das intervencións en enxeñería histórica. A todos, moitísimas grazas. A continuación tiene la palabra Antonio Leira, delegado de la Diputación de Economía y Facenda. Bueno, bo día a todos e a todas. Bueno, gustaríame comenzar, en primer lugar, pues agradecendo a invitación ao Colexio de Enxeñeiros, Camiños, Canais e Portos. Participar nestas xornadas é un placer e, de paso, saludar neste caso tamén as persoas que nos acompañan, tanto o decano como a Ildefonso, que xa coincidimos en algúns outros momentos, por lo tanto, e seguro que coincidiremos en moitos máis ao longo destas temporadas. Tamén quixera, por suposto, disculpar a ausencia do presidente da Diputación, que, por temas da xenda, non pode estar neste momento, pero si o seu compromiso de achegarse a aqueles actos que tiñades a ben convidalo e, en futuras datas, poder estar con todos nós. Bueno, pois estamos, señoras, señores, amigos e amigas, estamos ante un encontro de enorme interés para a valorar o traballo que a enxeñería desenvolve a prol da historia e da identidade galegas. Unha visión diferente desde un eido que da contribución á conservación e á recuperación dun patrimonio que é o noso, a cultura que é a nosa, a través de actuacións en importantes infraestructuras como son neste caso os Camiños de Santiago. Para comprender a historia que define a xeografía galaica é imprescindible falar das diferentes rutas que nos levan polo Camiño de Santiago e que nos levan camiño a Compostela. Camiños con séculos de historia que cada ano son percorridos por miles de peregrinos e peregrinas que ao mesmo tempo nos están a deixar a súa pegada e se empapan da riqueza cultural, gastronómica e, por suposto, patrimonial que se atopan en cada parada. Un delicioso e senlleiro intercambio entre visitantes e residentes que fai que Galicia sexa un lugar moi especial, cunha sensibilidade moi particular. Hoxe en día sabemos da importancia de manter un equilibrio entre a intervención humana e a natureza. Sabemos que esas intervencións son necesarias. Non se pode facer a brava por capricho de ninguén. E non só porque a legislación o impida, senón porque nos xugamos o noso presente e sobre todo, o noso futuro. Pero é certo que tamén estamos a falar de economía. E vanme permitir aquí unha primeira reflexión. En cantos euros estamos a falar? Pois preguntaránse vostedes, e seguro que algunha reflexión en algún momento fixéronlas nas súas cabezas para facerse esta pregunta. Pois mire, estamos a falar de máis de 915 millóns de euros nos últimos 3 anos. 915 millóns de euros. Se exceptuamos, claro está,
este fatídico ano 2020. Creo que é unha cantidad importante como para saber o que contribuye a economía galega ou que os camiños de Santiago. Cantidade, por suposto, que ainda cima se incrementa, máis alá con esos movimentos que eu lle chamo indirectos, que son os que se producen dentro da economía local, que non é tampouco un dato como para descartar e sí para ter en conta. É dicir, se move a economía nos concellos e esa economía é moi importante para ese crecemento dos concellos. Por lo tanto, un segundo dato que tamén é interesante ter en conta e reflexar sempre e ter o presente. Atrévomes a pedirlles neste momento tamén unha segunda reflexión, que cando acometan un proxecto na súa parcela, que acometan ese proxecto pensando na repercusión que vai ter nas rutas xacobeas. É importante. Iso nos axuda tanto as administracións como os propios concellos, como a propia seguridade que fala Ildefonso do camiño. É unha axuda moi importante. Necesitamos un transporte moito máis eficiente. Un transporte que faga chegar aos peregrinos de onde salen, de onde poñen ese primer pé, ou ese segundo pé para voltar a casa. Vou dar un segundo dato, se me permiten. Simplemente neste eido estamos a falar de máis de 20 millóns de euros que se gastan os peregrinos entre que dan ese primer paso cando salen do seu lugar de residencia a ese, vamos a chamar, último paso que é ao chegar ao lugar de residencia. Aí temos tamén un reto importante, todas as administracións. Penso que estarán de acordo que esa dependencia do camiño, xa dentro do século, comentaba o decano, do século IX, os camiños dos enxeñeiros aí, permítame que lle faga este calificativo, xogan un papel moi importante e por iso recalco a importancia destas xornadas, os cuales volvo a felicitalos e que sigan porque son moi necesarias e son moi necesarias para dar calidad do camiño, dos camiños en todos os ámbitos. As rutas xacobeas, amigos e amigas, necesitan do seu coñecemento e temos un reto por diante nestos próximos 10 anos, un reto que tamén é apasionante e, por lo tanto, que merece ser vivido e merece ser partícipe deste reto. Unha segunda reflexión. Eu que quixera tamén é que todos formos conscientes que o camiño de Santiago, os camiños de Santiago son unha xoia, e é unha xoia que temos que mimar, e que dentro do Produto Interior Bruto que ten dentro da nosa provincia xa xoga un papel moi importante e que nestes momentos de pandemia, nestes momentos se nos veñen por diante, además que son moi complicados, porque sabemos que máis pronto que tarde saliremos desta crisis sanitaria, pero entraremos que xa estamos neste momento nunha crisis económica importante e para iso a súa axuda é imprescindible. Como diputado provincial, podo señalar que a Diputación da Coruña leva moito tempo traballando en diferentes iniciativas nestes campos. Facémolo a través de accións como que estamos a desenvolver da man da Xunta de Galicia e da man da Asociación de Concellos do Camiño Inglés, cuyos representantes están hoxe acompañándonos e van a intervir nestas xornadas. E estamos a promocionar e difundir o Camiño Inglés para nós nun sitio que entenderán vostedes moi relevante como son as Illas Británicas. Para nós é un marco importante poder achegarnos, neste caso, ao Reino Unido e ali desenvolver accións como son a señalización e como é tamén a seguridade e como tamén divulgar con placas informativas do que é o Camiño de Santiago e ao seu mesmo tempo estamos descubrindo novas oportunidades como son os intercambios cos centros escolares e cas propias universidades que neste momento estamos a levar a cabo tanto ca Universidade de Compostela como ca Universidade da Coruña como ca Universidade de Daran. Por lo tanto, son oportunidades que o camiño nos brinda. Son oportunidades que nós temos que estar aí, estamos aí, e da man neste caso tamén, como decía, da Xunta de Galicia e da propia asociación, xa les levamos neste momento abertos máis de 60 kilómetros dende o inicio do camiño inglés na abadía de Fincalen, no condado de Daran. A señalización nos correspondeu tanto a Xunta de Galicia como a Diputación da Coruña e tamén, por suposto, a Asociación de Concellos do Camiño Inglés, dos cuales estamos
eternamente e profundamente orgullosos, porque será un hito. Seguramente, dentro de algúns anos, se falará moito máis desto, desta importancia, e nós estuvemos aí. E é o que temos que facer. Para iso temos que poñer os nosos medios, e neste caso as administracións, que son moi importantes. Nestes momentos, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación da Coruña están demostrando que cando se quere, que se pode facer. Gracias, Ildefonso, por ese apoio. Tamén, por suposto, estamos na creación das mesas do camiño e aí incluímos tamén, estamos a falar tamén do camiño da nosa provincia, que tamén é outro dos eidos nos que nos basamos, como é o camiño Fisterra-Muxía. Nos chamamos coloquialmente o camiño imán do camiño inglés, porque me van a permitir que lles comente que, claro, estamos falando dos camiños que pasan íntegramente pola provincia da Coruña na súa totalidade, se exceptuamos este apuntamento que falaba do nacemento do camiño inglés, pois neste caso no condado de Durham, en Inglaterra. Tamén estamos levando a cabo nos últimos tempos importantes accións dentro do que é o propio camiño inglés na propia provincia, como esa señalización e un reforzo tamén de QRs en todas, digamos, as etapas e os lugares de paso do camiño para, con isto, poder facer unha accesibilidade e unha información o máis axeitada posible, que continuamente estamos intentando renovala, intentando actualizala, como non pode ser de outra maneira, non? A través destas accións, nós o que pretendemos é que os camiños das provincias sexan camiños, como decía Ildefonso, seguros para aqueles que teñan a ben coñecerlos, que se vayan cunha boa impresión da provincia da Coruña, de Galicia, e, sobre todo, que volven, e que falen moito e ben de nós. Iso é o máis importante. Pero, como decía antes, estas actuacións serían imposibles sin os coñecementos de ustedes, dos enxeñeros. Sería imposible que sin estes coñecementos pudesense levar a cabo esas accións, porque son as que marcan esa calidade para poder artellar todo tipo de medidas que nós despois podemos poñer en marcha. Quero rematar a miña intervención agradecendo, como dixen ao principio, ao Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos a organización destas xornadas, porque me van a permitir que lles diga, son xornadas que non se suelen ver, non se suelen visualizar. Dos camiños visualizamos máis outro tipo de accións, as señales, algún tipo de acción de un calado, digamos que moito máis chamativo, pero donde realmente se traballa o fondo e a calidad dos camiños de Santiago son como persoas como vostedes e como as persoas que nos van a acompañar ao longo desta mañá. Por lo tanto, felicidades, parabéns por esta iniciativa, porque isto sí que é o que marca o camiño. Por lo tanto, moi agradecido por invitarme e moi agradecido por permitirme a oportunidade de ser partícipe nesta xornada con todos ustedes. Moitísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Ildefonso. Y si os parece, damos como rematado la inauguración. Y a continuación, Carlos López, como coordinador y organizador de la jornada, tiene la palabra. Pues gracias al colegio, a Enrique, por invitarme a participar en estas jornadas, ¿no? Él sabe que llevo más de 40 años investigando todo el tema del patrimonio de los caminos y los puentes y habiendo recorrido varias veces lo que son los caminos de Santiago, especialmente en Galicia, ¿no? La conferencia le tituló la delimitación y la protección de los caminos de Santiago en Galicia. ¿Por qué razón? Porque reivindico la traza, y reivindico la traza original del camino. Y reivindico también, digamos, la acción de la propia administración en los últimos años por delimitar la traza como un elemento fundamental para la protección de los propios caminos de Santiago, ¿no? Creo que los caminos históricos, que van más allá de los caminos de Santiago, y haré una breve reflexión en este sentido, son elementos fundamentales en la construcción del paisaje del territorio. Tienen una dimensión cultural, histórica, que va más allá de lo funcional. Y es por ahí por donde intentaré ir en mi intervención, ¿no? Como he traído alguna
imagen voy a intentar pasarla rápida y a través de ellas intentar concretar lo que les intento decir, ¿no? Bueno, la primera aproximación es la geográfica, ¿no? Todos los territorios son distintos y Galicia es distinto. Galicia es un país montuoso, es un país con una presencia muy importante de los ríos, ¿no? En donde el territorio no es homogéneo, es tremendamente heterogéneo desde el punto de vista geográfico, desde los recorridos. Este es un plano que recogía en un libro que ya publiqué en el año 1992 sobre territorios caminos en Galicia, en donde la primera aproximación al tema del entendimiento de lo que son los trazados de los caminos es a través de la geografía. Por lo tanto, la geografía como un enorme indicador de esa realidad de por qué los caminos y luego las carreteras y luego las autopistas y luego los ferrocarriles van por un lugar y no van por otro, ¿no? Y se encuentra con dificultades orográficas desde el punto de vista de las montañas y desde el punto de vista de la propia hidrografía, ¿no? Que han quedado de alguna manera en la propia toponimia, ¿no? Galicia da no solamente nombres a los caminos. Decía Joaquín Lorenzo que Galicia, porque es un país montuoso, ha dado nombre, digamos, la toponimia de distintos nombres de caminos. Hay caminos franceses, que normalmente son los que seguían los peregrinos, normalmente el itinerario principal, el camino francés. Hay caminos bellos o caminos dos mouros que los campesinos asocian fundamentalmente a los romanos, digamos, ahora les haré una pequeña referencia a esto. Hay caminos reais, caminos mantenidos por el Estado, que tuvieron una presencia muy importante antes de la construcción de las modernas carreteras, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del XVIII. Pero a mí me gusta, digamos, empezar este proceso de entendimiento de los caminos a través de la geografía. Cada territorio tiene una respuesta distinta desde las formas de ocupación del territorio, en donde un condicionante importante es la propia geografía, ¿no? Me gusta también aproximarme al tema de los caminos desde la realidad histórica, ¿no? Asociamos normalmente los caminos de Santiago como los más antiguos. Esto no es así. Los caminos de Santiago es un proceso histórico de cómo el hombre ha ido ocupando el territorio, y ya en la etapa megalítica, aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, ya existían caminos. Y cuando vemos los restos megalíticos de las momas, de las arcas, de las medoñas, de las pedrafitas, su localización se relaciona con la forma de unos primeros caminos y la manera de adaptarse a la geografía, ¿no? Cuando seguimos la Serra do Ucelo, esto ya lo investigaban la gente de la Asociación NOS, este es un plano de la Terra de Melide de los años 20, ya pensaban en este tipo de consideraciones y pensando que los yacimientos arqueológicos no tienen una localización arbitraria, sino que responden a una presencia previa de unos trayectos en donde la geografía está marcando la dirección de esos trayectos, ¿no? Trayectos de penillanura, como el que les digo aquí, por tanto, anteriores caminos que sí han seguido después pistas posteriores, ¿no? Bueno, esta es una cartografía que hice en el año 2000, que nos pidió la Dirección General de Patrimonio, de estas presencias mamuas, de las ancas, de las pedrafitas, ¿no? Tratando de explicar, aquí ven continuidades en la Serra Faladoira de toda una serie de mamuas, en donde esa localización de las mamuas se deben a la presencia de unos trayectos fundamentalmente divisorias de agua que siguen esas penillanuras. La localización de los castos en torno a las rías, lugares por tanto de rutas marítimas y la defensa correspondiente explica la propia localización de estos yacimientos arqueológicos. Las vías romanas ya es un proceso de construcción ingenieril de carreteras. Son auténticas carreteras adaptadas a la geografía, con unos trazados de pendientes que no superan el 6% en muchos casos, equivalentes a nuestras autovías, de alguna manera. Y este es el mapa al que llegué. Yo creo que fue el capítulo que más tiempo me llevó en ese libro de Territorio de los Caminos en Galicia,
de lo que es la red viaria de Galicia. Antes habíamos estado investigando todo el tema de los puentes, ¿no? Incluso tuvimos la oportunidad, con Manolo Durán, de intervenir en esta vía que baja a Portela de Ome hacia Lobios, hacia Limia. Este es el tramo de la propia vía, de la vía 18. La vía 18 iba desde Braga hasta Astorga. Es la vía que mejor conserva desde el punto de vista patrimonial, tanto el paso de los puentes como la presencia de miliarios, como para mí es más importante que los caminos de Santiago. Sin embargo, no tiene en este momento ningún tipo de protección. Esto es una reivindicación que llevamos haciendo históricamente respecto también a la red viaria romana, ¿no? Pero bueno, no quiero profundizar en esto. Sí tuvimos la oportunidad y publicamos un libro en este sentido sobre el tramo que baja desde la Portela de Ome. Aquí tiene referencia a esas pendientes que no superaban el 6%. La Portela de Ome está aquí y aquí está Lobio, por tanto, cómo se adaptaba al trazado correspondiente. Y aquí lo que rehabilitamos es el camino que se había superpuesto sobre la vía romana. Una polémica en este sentido, porque los arqueólogos confunden las vías romanas con los pavimentos de piedra. Aquí un arqueólogo que nos ayudó, Santiago Ferrer, está señalando la cota de la vía romana. Por lo tanto, casi 3 metros o 2 metros por encima de la propia explanada, lo que queda es la explanada correspondiente. Por lo tanto, esas malas interpretaciones de lo que son a veces las vías romanas llevan a este tipo de confusiones, ¿no? Bueno, los puentes también lo hemos estudiado. El otro día presentamos en el colegio una reedición de un libro que hice con Fran Jaraba y Rafael Astor sobre la Volta a Galicia en 40 puentes y medio. Pero luego en el año 89, aunque lo veníamos estudiando desde años antes, pues hicimos un libro con Manolo Durán y Segundo Avalado sobre las puentes históricas de Galicia, ¿no? Estos son fundamentalmente los puentes romanos que se conservan en Galicia. Este es Freiso, un puente que antes de la restauración que hicimos, que hice con Manolo y con Segundo, y este es el Ponte Vivé, posiblemente el puente romano más importante de Galicia. Y este es a Ponte de Cigarrosa y este es a Ponte Bella de Ourense. Aquí lo que se conservan son fundamentalmente las cimentaciones, tanto a Ponte Bella Ourense como a Monte de Cigarrosa, mientras que los otros son estructuras fundamentalmente medievales, del 16, del 17, 18, con cambios de rasante correspondiente. Por tanto, para entender esa traza es importante entender ese proceso previo que les intento decir, de ese proceso de ocupación del territorio, y cómo al final los caminos de Santiago es el resultado de todo un proceso histórico de cómo el hombre ha ido ocupando el territorio. Cuando se habla de los caminos de Santiago, había un ingeniero de caminos que se llamaba Arturo Soria Puig, se llamaba y se llama, porque es un ingeniero muy interesante, de una gran cultura y que además publicó un libro sobre el camino francés. Se habla de todo, excepto del camino como tal. Él rechaza, y yo rechazo, en este sentido, esa visión descaminada del camino. Y luego por ahí va a ir un poco mi intervención, ¿no? Estos planos son interesantes. Esto no es un plano original, es una reinterpretación de un plano del siglo XVII, pero tiene que ver con lo que decía ahora el representante de la Diputación, en el sentido de esa voluntad territorial integradora que han tenido los caminos de Santiago. Cuando me he sorprendido, incluso en invierno, de hacer tramo del camino francés, con alguna experiencia que les contaré, y encontrarme con alguna persona que venía de Alemania y que ya habiendo llegado a Santiago volví otra vez a Alemania. Es decir, que esas relaciones históricas de los caminos a nivel europeo y se trasladan también a esa presencia a nivel europeo. Todo el tema de cómo se ha ido estudiando históricamente el camino francés es interesante. Hasta prácticamente, voy a decir que en los años 80 y 90 del siglo anterior no existía más camino que el camino francés. Es decir, los estudios que se habían hecho eran fundamentalmente de los años 40, de Parga, Uría, Lacarra, un libro muy interesante, pero sin ningún tipo de cartografía. Luego en los años 70 hay una aproximación a la cartografía. Voy a intentar decirles que doy un enorme valor a la cartografía como elemento de identificación y de limitación de los caminos, de todos los caminos históricos, por parte de un historiador que se llama Goicoechea Arrondo,
es un libro de finales de los años 70, que ya incluía una primera cartografía sin escala. Luego aquí en Galicia, a principios de los años 80, el que era el cura del Cebreiro, que era Elías Baliña, ya empezó a señalizar con la flecha amarilla. La flecha amarilla se ha convertido en una imagen también del propio camino francés, ¿no? Aquí en este, bueno, y luego la propia, lo que se llamaba entonces la Consellería de Ordenación del Territorio, en el año 85 publicó posiblemente el que entonces era el mejor estudio del camino francés en Galicia, porque empezó a relacionarse con una cartografía adecuada a escala ya 1/20.000, una cartografía que en ese momento teníamos con todo tipo de carencias. Pero es a partir fundamentalmente de los años 80 cuando Galicia empieza a reaccionar y empieza a elaborar una primera cartografía de lo que es los caminos de Santiago. Primero el francés, ya Goicoechea llevaba el camino francés hacia Fisterra, como final de alguna manera del propio camino francés. Los caminos del norte no existían, el camino portugués prácticamente no existía, la Ruta de la Plata sí existía porque había unas referencias en el libro de la Carra, pero no había cartografía de los mismos, ¿no? Bueno, les intentaba decir antes que considero los caminos de Santiago como elementos fundamentales en la construcción del territorio. El camino es más que el camino. El camino es el origen de los centros históricos de las ciudades. Cuando vemos un núcleo que está después de los Pirineos, como es Burguete, esto es un plano del principio del siglo XX, el camino es la calle central, es el elemento central de la construcción de esa linealidad, de esa determinada villa. Cuando vemos Ponte la Reina, también en esta cartografía del principio del siglo XX, vemos el camino como la calle central, con su continuidad a través de los puentes. Los puentes suponen un proceso último de atravesar los ríos. Antes de los puentes están los vados, están los pasos de barca. Por lo tanto, el puente es una obra permanente que además ha tenido distintas transformaciones históricas, pero es el resultado de un proceso histórico que se ha ido transformando en el tiempo. Cuando vamos a Ponte la Reina, aparte del puente que les voy a enseñar, que es el puente posiblemente más interesante en España del camino francés, uno de los primeros puentes que se construyen en el siglo XII, hay otro puente aquí metálico, hay luego otro nuevo puente. Por lo tanto, como los puentes van sucediendo a puentes anteriores que están detrás de la traza original, que es la que genera y crea lo que es la primera estructura urbana de todos estos centros históricos, ¿no? Bueno, esto es Santo Domingo la Calzada, que lo citaba antes Enrique. Esto es Arzúa. Entonces, una de las cosas que intento explicar a los alumnos es el proceso de no solamente cómo los caminos, sino las carreteras han construido lo que es la estructura urbana de nuestras villas y ciudades. Aquí, cuando nos aproximamos a Arzúa, vemos el Camino Bello, que está en el elemento central de la linealidad que tenía Arzúa dentro del camino francés, pero luego cómo las carreteras han creado sus propias estructuras lineales más allá de la estructura inicial que da lugar a las estructuras urbanas de las villas y de las ciudades, ¿no? En 1984 la Comunidad Europea declaró el camino francés como itinerario cultural europeo. En 1993 lo declaró como patrimonio cultural europeo. Antes, en 1962, el propio Estado español había declarado el camino francés, por tanto pensando solamente en ese camino, como conjunto histórico. Por lo tanto, en el año 62 ya tenía una cierta importancia desde el punto de vista patrimonial. La Ley de Patrimonio Español de 1985 consideró que todos aquellos bienes de interés cultural o que todos aquellos bienes declarados conjuntos históricos pasaban a formar parte de la categoría de BIC, de bienes de interés cultural. Por lo tanto, el Camino de Santiago, el camino francés, es BIC desde el año 1985. Pero es a partir de los años 80 cuando se empieza a reivindicar incluso a nivel europeo. Por lo tanto, es un proceso bastante reciente todo lo que ha ocurrido con el tema de los caminos de Santiago. Y en 1993, como les decía, es declarado
Patrimonio Cultural Europeo y en el mismo año Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es decir, primero es el camino francés, ahora ya tenemos también los caminos del norte como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero es el camino francés el que primero, lógicamente, se declara, ¿no? Bueno, esto determina una cierta promoción y difusión del propio camino, y con esta presencia en donde es un placer atravesar este puente de la Reina, la calle principal, las iglesias, bueno, todo un proceso en el que me podría extender muchísimo, ¿no? Santiago es el centro. Santiago, este es un plano del siglo XVI de Santiago, en donde yo a veces cuando les pido a los alumnos que me cuenten los centros históricos me dicen, pues muy complejo, no es como una calle central de una ciudad, ¿no? Y no son complejos. Toda esa estructura se entiende perfectamente. Y el elemento central que organiza y ha organizado históricamente la estructura de Santiago de Compostela son los caminos. Es decir, no solamente el camino francés, sino el resto de los caminos que comunican Santiago con el resto del territorio. Podríamos hablar mucho del tema en este sentido de Santiago, ¿no? Bueno, el centro de mi intervención, y terminaré enseguida, es lo que ha ocurrido con la delimitación y la protección de los caminos de Santiago en Galicia, ¿no? Este es el camino francés. Esta es la salida desde el Cebreiro hacia Fonfría, por la propia carretera. Este es el tramo de Fonfría, perdón, esto está Liñares, que está antes de Fonfría. Esta es la parte de Fonfría. Este es un tramo próximo a Arzúa. Esta es una senda paralela a la propia carretera de Lugo. Aproximadamente aquí y aquí se acierta. Forma parte de la delimitación actual, histórica, ahora me voy a referir a ella, del propio camino francés, que es el que mejor está estudiado. Pero vemos carencias como estas, en donde ni siquiera en el camino francés, el mejor estudiado, a pesar de los estudios que se han hecho, no estamos acertando siempre respecto a la propia delimitación. Por lo tanto, lo que estamos protegiendo en estos momentos en Galicia, y en el caso del camino francés, pero mucho peor en otros caminos, no es exactamente el camino histórico. Por tanto, ahí reivindico, y por eso empezaba por estas intervenciones anteriores, por esas imágenes anteriores, es fundamental, y antes lo decía Enrique, el que entendamos ese proceso histórico de transformación de la red viaria para entender por qué las trazas van por un lugar y no van por otro. En los procesos de delimitación de los caminos que empezaron ya a través de concursos, tú lo recordarás igual, Luis, a principios de los años 90, se cometieron enormes errores. Y el criterio de consolidación, a partir de los errores que se cometieron entonces en la delimitación de los caminos, independientemente de los cambios que se han producido, ha hecho que hoy se considere delimitado y protegido como camino de Santiago, algo que no son caminos de Santiago, que son carreteras. Esta es la carretera del 19, esta es también la carretera del 19. Por lo tanto, elementos que no tienen un valor histórico, pueden tener desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, pero que no tienen un valor histórico. Por eso, cuando Paco me preguntó cómo iba a llamar la conferencia, le dije casi. Es decir, esa reivindicación de la delimitación ligada a la protección también de los propios caminos, ¿no? Sí es verdad que aquí en Galicia se han hecho cosas muy importantes, incluso más importantes que en otras comunidades autónomas. Cuando vamos, por ejemplo, incluso por el Camino del Norte, que es Patrimonio de la Humanidad, cuando venimos por Asturias, el Camino del Norte a veces está trazado por las vías de servicios de la propia autovía del Cantábrico. Esto es una barbaridad. O por carreteras del 19. Aquí en Galicia se llevan haciendo desde los años 90 unos esfuerzos importantes desde el punto de vista de la delimitación y protección, y aunque hay errores, sí se ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? Primero, aprobando una ley de patrimonio cultural de Galicia en el año 1995 que asociaba a los caminos de Santiago el territorio histórico. Es decir, introduciendo la historia, antes también lo decía Enrique, el territorio histórico. El camino no solamente es la propia traza, sino que es el territorio histórico asociado a la propia traza. Segundo,
aprobando una ley que es la de protección de los caminos de Santiago en 1996, declarando el Camino de Santiago como una vía de uso y dominio público, estableciendo una franja de protección de 30 metros y implicando, digamos, a la Administración a que delimite su territorio histórico, porque lo que hay que proteger es el territorio histórico. Este proceso se inicia aproximadamente en el año 2007-2008 a través de una serie de concursos, empezando por el propio Camino francés, y eso da lugar a unas cartografías. La delimitación del Camino francés es del año 2010, aunque dejaron un tramo alrededor del aeropuerto pendiente, que se aprobó posteriormente, pero aquí estaba, digamos, la lectura, o aquí está la lectura de cuáles eran los planteamientos, de alguna manera, ¿no? Por una parte, la delimitación del BIC, del bien de interés cultural asociado al camino, que es el territorio histórico, fundamentalmente. Por otra parte, la traza del camino. Esto figura incluso en la actual ley del 2016 de Patrimonio Cultural de Galicia, diferenciando entre la traza del camino, aquel que se considera con mayor certeza y aquel que ha sido consolidado por el tiempo. La pregunta es que no ha sido consolidado por el tiempo, ha sido consolidado por el tiempo reciente, a partir de malas delimitaciones que se produjeron en los años 90 e incluso anteriormente. Por otra parte, la traza del camino complementario, el trazado complementario, que a veces tiene mucho más certeza que el propio trazado del camino. Y por otra parte, la traza arqueológica. Es decir, la traza arqueológica, que es la que se ha perdido, la que hoy no es posible su uso porque ha sido arrasada o por las carreteras que nosotros hacemos, o por los procesos de concentración parcelaria, o por la propia extensión y la propia urbanización de las propias ciudades. Pero hay una voluntad en Galicia, desde la ley del año 96, en torno a esta protección, más allá del camino y más allá de los 30 metros de lo que es el territorio histórico. Bueno, estos son los planos de la delimitación. Este es el tramo que antes les decía, de la bajada de Cebreiro hasta Liñares, en donde lo llevan por la carretera. Esto es imposible. Es decir, los trazados de las carreteras 18 no tienen nada que ver con los trazados de los caminos históricos. Igual que un trazado de una autovía actual en función de unos condicionantes de transporte no tiene nada que ver con los trazados de una carretera del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX o del siglo XIX, no es posible que un camino histórico siga el trazado de una carretera. Y a pesar de eso, tenemos estos errores en la delimitación. Este camino complementario es más cierto que el otro. Aquí ven el tema del territorio histórico delimitado. Y más allá del territorio histórico, el área de respeto correspondiente. Por lo tanto, es un BIC, todo bien de interés cultural, tiene que tener un área de respeto de acuerdo con la ley del patrimonio, ¿no? Bueno, este es el tramo de Portomarín. En Portomarín, como todos ustedes saben, con el embalse de Belesar, hubo que trasladar lo que era la anterior ubicación de la villa histórica, que estaba en ambas márgenes. Cuando baja el embalse, uno de los placeres es acercarse allí, caminar por la propia villa histórica. Aquí se conservan los restos de las pilas de Aponte Miñá. El camino en este momento delimitado está trazado por aquí, pero también hay un error en este sentido. El camino iba por aquí. Bueno, ahora os voy a poner un plano. Se traza también delimitado por aquí, aunque este es complementario. Este complementario es, bueno, perdonen que sea tan petulante, pero es que llevo dando la vuelta muchos años a todas estas cosas y el camino francés también lo he trabajado bastante, pero creo que sigue habiendo errores importantes en la delimitación del propio camino francés, incluso que es el más conocido y el más estudiado. Bueno, estas son cartografías que hice en un estudio del propio camino francés. Aquí se ve el puente histórico, aquí se ve la traza correspondiente, aquí se ve por dónde va el camino. Este es el nuevo Portomarín, por aquí está delimitado, por aquí es por donde iba, por esta traza amarilla, y no por donde está delimitado, pero bueno, no quiero insistir en eso. O el propio camino francés, que lo he recorrido varias veces. Esta es la traza correspondiente.
la carretera. Aquí ven, ese plano me gusta bastante, pues lo ponía al principio, porque ven que el camino histórico no puede nunca adaptarse a las carreteras. Cuando las carreteras siguen unos trazados distintos en función de unos condicionantes de transporte diferentes, ¿no? Bueno, los puentes medievales también son muy conocidos. En ese libro de Puentes Históricos de Galicia que publicamos en el año 89, estudiamos los puentes históricos de Galicia, 50 puentes de manera monográfica, segundo Alvarado y con Manuel Durán, pero recogíamos el inventario del resto de los puentes. Incluso Antonio, en la Diputación hicimos en el año 99 un libro sobre la cartografía de los caminos de Santiago en la provincia de La Coruña, a través de la cartografía que seguimos haciendo de la encuesta de infraestructura y equipamientos locales, en donde hoy se reivindican, digamos, caminos que ya pintamos entonces en esa publicación. Los puentes medievales no tienen que ver con los puentes romanos, por lo tanto, a pesar de que todos los puentes de piedra, mucha gente los considera que son de la misma época, no son de la misma época. La fábrica de los puentes es perfectamente legible, no voy a entrar en estas cosas, ¿no? Bueno, incluso creo que lo vais a hablar del camino inglés, incluso una experiencia que también tuve a principios de este siglo. Es un estudio, y lo he traído también por el tema de la delimitación que hice por un promotor, porque el camino inglés iba por aquí. Entonces hicimos un estudio. Bueno, esto es una cartografía mala, con cartografía histórica, con los planos, incluso el vuelo americano del año 56, antes de la concentración parcelaria, porque todos estos territorios están muy transformados. Y entonces le demostramos a la administración que el camino no iba por aquí. Claro, este problema de que fuese puesta carretera, que es la carretera 18, es el camino real que va desde Coruña a Santiago, era una barbaridad que fuese por aquí. Por lo tanto, era muy fácil demostrarlo, ¿no? Pero se empeñaba, digamos, la administración en este sentido. Claro, este promotor quería hacer un polígono industrial aquí, en los bordes de la carretera, y no podía, porque estaba dentro de la franja de protección correspondiente. Por tanto, el tema de acertar con la propia traza implica, antes se ha utilizado el tema económico, condicionantes importantes también desde el punto de vista económico, porque intervenciones que serían perfectamente defendibles desde el punto de vista territorial no lo son por las malas delimitaciones, muchas veces del trazado correspondiente de los caminos históricos. Bueno, al final conseguimos y convencimos a la administración para llevarlo por aquí. El Tesigüeiro aquí está muy transformado, son las trazas de concentración parcelaria, pero aquí fuimos capaces de reivindicar hacia Misonfrío esa traza. Incluso esta es otra experiencia también que tuve de este proyecto, en donde me llamó la propia administración de la Dirección General de Patrimonio Cultural en Santiago, no en un municipio alejado, en el propio Santiago, porque este puente, que formaba parte del camino de Fisterra, estaba destrozado. Ya se estaban construyendo los estribos correspondientes de hormigón, estaban encargadas las vigas prefabricadas de lo que es el camino de Fisterra para construir un puente nuevo y destrozar, digamos, el propio puente que ya en este sentido estaba en ruina. Bueno, este es el proyecto que hice, intervenía bastante sobre puentes históricos, ¿no?, de recuperación del propio camino. El camino antes iba por Rojos, por lo tanto lo llevaban por la carretera, y fue este puente, esta reivindicación de este puente, el que cambió el trazado, llevándolo hoy por aquí, por el Ponte Villestro. Lo mismo ha ocurrido con el Camino del Norte. El Camino del Norte tiene dos partes, una el Camino a la Costa, el que entra por Ribadeo, y otro el Camino Primitivo, el que viene desde Lugo, ¿no? También los errores aquí eran tremendos, ¿no?, desde el punto de vista de la delimitación del propio camino, ¿no? Cuando uno salía desde Mondoñedo, lo llevaban por la carretera, una carretera provincial, por cierto, de la provincia de Lugo, ¿no? Y fuimos capaces al final de convencer de que no iba por ahí, por lo tanto reivindicando todo un patrimonio en torno al propio camino. Bueno, terminaré pero estoy en tiempo, con dos reflexiones, ¿no? He hablado hasta ahora del tema de la delimitación, pero hay otro tema que es la protección. La protección, que es la franja correspondiente de los 30 metros, el territorio histórico ya interiorizado, que cuando el camino está delimitado se protege también ese territorio histórico y se asimila a la declaración de bien de interés cultural del propio camino histórico. En este momento están delimitados y aprobadas las delimitaciones en Galicia
del Camino francés en el año 2010, con el tramo correspondiente a la Bacolla que se aprobó posteriormente. Está también aprobada la delimitación de los caminos del norte, el doble camino del norte. El camino inglés se intentó, pero hubo protestas porque la traza actual delimitada del camino inglés pues va por el campo de golf de Miño. Esto es una barbaridad, ¿no? Y cuando sale de Pontedeume, en lugar de ir por el Camino Bello, por la toponimia del Camino Bello, pues lo llevan por el monte, por el Quinto Pino. Es decir, que no se explica todavía cómo con esa cultura todavía de los caminos existen esos errores en este momento en Galicia. Y luego lo llevan por la vía de servicio de la autopista. O lo llevan por los paseos marítimos, cuando sale de Ferrol. Claro, esto es un problema. Porque si estamos protegiendo el territorio histórico, ese territorio histórico está mal delimitado. Bueno, desde el punto de vista territorial, el plan, la Ley de Protección de los Caminos de Santiago de 1996 reservaba a los planes especiales. El plan especial es una figura urbanística que se aplica fundamentalmente a nivel municipal, pero aquí planteándolo a nivel supramunicipal, ¿no? Esto es un error, porque no hay planes especiales a nivel supramunicipal. Es un error que venía ya desde el año 96, que lo seguía recogiendo las directrices de ordenación del territorio del año 2010, por lo tanto no se ha aprobado nunca un plan especial de protección de los caminos de Santiago, y ha sido la nueva ley del 2016, de Patrimonio Cultural del 2016, la que ha reivindicado la escala territorial para la protección de los caminos de Santiago, a través de un plan que está desde la Ley de Ordenación del Territorio de 1995, que son los planes territoriales integrados. Es decir, la única posibilidad de proteger un territorio a escala supramunicipal es acudir a los instrumentos correspondientes de la ley, de las leyes de ordenación del territorio, la ley del año 95 y la actual, que es la ley 1 del 2021, en donde lo ha transformado ese plan territorial integrado en un plan especial. La única manera de proteger el territorio, esto es un poco lo que les trato de decir, a mayores de la delimitación de ese territorio histórico, es acudir a instrumentos de escala territorial. Y esos argumentos de escala territorial son los planes territoriales. Pero el único plan territorial que se ha aprobado en Galicia, quizá por que no se quiere condicionar el planeamiento municipal, es el plan de ordenación del litoral. Bueno, este es un problema que trato de decir. Y termino con dos imágenes de la riqueza de los caminos históricos. Este camino que sube desde Berín hasta Monterrey, es impresionante en este sentido, incluso en el territorio del área metropolitana de Coruña, encontrarse con caminos reales, con caminos de piedra, con desconocidos, conocidos, digamos, por los propios paisanos del lugar, pero que no tienen ningún tipo de protección. Este camino no tiene ningún tipo de protección. Sí, en su momento, precisamente con Andrés Fernández Albalá, con el que tuve mucha relación, que murió el año pasado, realizamos el proyecto de rehabilitación de este camino, ¿no? Unido a la rehabilitación del propio castillo de Monterrey, ¿no? Pero este tipo de caminos de piedra, de tierra, con sus cierres de piedra, no tenían ningún tipo de protección. O termino con una imagen de la Ribeira Sacra. En la Ribeira Sacra también estuve trabajando en los documentos de este proceso para declarar Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad. Fran Barea hablará hoy sobre las oportunidades que se producen hoy con las nuevas directrices de paisaje. Las directrices de paisaje, la Ley de Patrimonio Cultural del 2016 ya habla de vías históricas, más allá de los caminos de Santiago, pero las directrices de paisaje hablan de senderos, hablan de vías históricas, de vías tradicionales, más allá de los caminos de Santiago, de esa asimilación de los caminos de Santiago, porque son elementos fundamentales en la construcción del paisaje. Si rompemos la continuidad de estos caminos históricos, como ha ocurrido de los años 60 con los procesos de concentración parcelaria, estamos rompiendo la base territorial y la base paisajística que se soporta en esos caminos históricos. Por lo tanto, yo espero, y con esto termino, que las nuevas directrices del paisaje, y en este sentido, yo creo que Frank profundizará en esto, sean una oportunidad para reivindicar, más allá de los caminos de Santiago, los otros caminos históricos que son
elementos fundamentales en la construcción del territorio, ¿no? Decía Otero Pedrayo que el paisaje de Galicia, decía, prolijamente humanizado, ostenta la huella de la historia. Y gran parte de esa historia está en los caminos, como soportes de la construcción del territorio del paisaje de Galicia. Bueno, perdonen, muchas gracias. No se me extendí. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Bueno, agradecer en primeiro lugar ao Colexio de Enxeneiros Camiños, Canais e Portos, en especial ao seu decano, Enrique Urcola, por convidarme a esta xornada sobre os camiños de Santiago. Tamén, para min, un placer compartir xornada co director de Administración e Relacións coas asociacións de amigos do Camiño, Xacobeo e de Alfonso de la Campa, co deputado de Economía e Facenda da Deputación da Coruña, Antonio Leira, e demais persoas aquí presentes. Moitas gracias, a verdade que para min un orgullo e unha gran satisfacción poder estar aquí hoxe como presidente da Asociación de Concellos do Camiño Inglés e tamén, bueno, como alcalde de Oroso. A verdade é que, bueno, levo bastantes anos, pois, pelexando para que o Camiño Inglés, pois, recupere, pois, o lugar que lle corresponde entre os camiños. A verdade é que empecé a traballar en este tema no ano 1991 e, bueno, a verdade é que, bueno, con altibaixos, como se suele decir, con dente de serra, porque non cabe dúbida que o Camiño Inglés foi o camiño menos apoiado de todos os camiños. Pero, bueno, dito isto, creo que en este momento estamos no bo camiño, valga a redundancia, e creo que, bueno, co apoio que nos está dando a Diputación Provincial e tamén desde a Administración Autonómica que si está dando, pois, digamos que a categoría que lle ten que dar a este camiño, que non é só o camiño que recorre este treito que vai dende Ferrol a Santiago ou dende a Coruña a Santiago, sino que moito máis. O Camiño Inglés, lógicamente, pois nace en Inglaterra, donde, bueno, desde o propio Concello de Oroso, desde a asociación, pero fundamentalmente tamén desde a Diputación e tamén desde o Xacobeo, desde a Xunta de Galicia, pois estuvemos pois facendo e promocionando o camiño ali para que este camiño pois sexa cada vez máis coñecido. A verdade é que se falou aquí un pouco dos problemas que hai en todos os camiños. Bueno, é verdade. Ao longo desta miña non moi larga intervención, porque non quero cansar tampouco co tema, bueno, se falaba de que a traza dos camiños é a que, bueno, evidentemente, si a mentalidade que temos hoxe, a día de hoxe, tivésemos nos anos 60 do século pasado, pois probablemente as concentracións parcelarias non destruirían os camiños e a construción das novas infraestructuras pois tampouco atravesarían os camiños. É certo que o Camiño Inglés ten treitos onde pasa polo camiño de servicio da autovía, pero, claro, casi é que non hai outra solución, porque por onde pasa, en algúns sitios por onde pasa a P9, pois por ali pasaba o camiño e había vestixios, como por exemplo en algúns sitios a Malata, en outros Medorras, en outros castros, e se arrasou con todo eso, e eso desde as administracións. Pero a verdade é que os paisanos tamén, os propietarios das terras e tal, pois hasta fai moi pouco, e ainda agora hai certas reticencias, pois non estaban pola labor. É dicir, para eles, os camiños históricos aínda sigue sendo un inimigo, porque, claro, cada vez que fan unha actuación nas súas propiedades,
pois teñen que pedir as autorizacións correspondentes e ao mesmo tempo adaptarse pois ás normas que se marcan do camiño por estar en ese territorio histórico en algúns casos e en outros inventado, todo hai que decilo. Bueno, nesta presentación tratarei de resumir quen somos, os datos máis salientables do camiño inglés e os proxectos presentes que estamos levando a cabo para aumentar o impacto socioeconómico do camiño e, sobre todo, bueno, pois aqueles trazaos que aínda teñen ese encanto, digamos, de antes, antigos, esas, vamos a decirlo clarísimamente, e en idioma popular, onde se conservan algunhas corredoiras e onde non é posible que entren esas grandes máquinas que hai agora, por exemplo, no rural para facer as labores agrícolas, pois, bueno, que aínda se conservan, pois, bueno, por lo menos seguir, loitar para conseguir eso. Na actualidade, dos 18 concellos por onde discurre na provincia de Coruña o camiño inglés, estamos en esta asociación 16, pero con unha importancia fundamental que creo que é unha das poucas veces que puxemos as tres cidades de acordo, que son Ferrol, A Coruña e Santiago, bueno, apoiando pois esta asociación, tanto no aspecto logístico, moral, como tamén económicamente, para que a asociación pois poida facer cousas e poida seguir difundindo este camiño inglés. Queda demostrado que o Camiño de Santiago é un motor de dinamización socioeconómico, cultural. Basta con botar unha ollada aos case 350.000 peregrinos que chegaron no ano 2019. E aínda agora estamos atravesando uns momentos moi difíciles pola COVID-19. O camiño é un recurso vivo que sobrevive a esta pandemia, como sobreviviu anteriormente a outras situacións complicadísimas das que lle tocou ser testemunha. O principal obxectivo que perseguimos dentro da asociación é acadar o equilibrio entre o desenrolo socioeconómico e a conservación do camiño, así como as melloras das infraestructuras da ruta, e facer que a experiencia do peregrino do camiño inglés sea memorable. Algún dos datos máis salientables que me gustaría destacar son que no ano 2019 no conxunto dos camiños de Santiago chegaron a Compostela case 350.000 peregrinos. E no mesmo ano, no camiño inglés, uns 16.000 peregrinos. O camiño inglés é o cuarto camiño en canto a número de peregrinos, con un crecemento moi positivo nos últimos anos e que conseguirá ser unha das 4 grandes rutas cando nos anos 90, pois a verdade é que apenas se coñecía por estas novas xeracións. No ano 2020, e por mor da pandemia, estes datos desplomáronse en todos os camiños. Como resultado, pouco máis de 54.000 peregrinos en todos os camiños e casi perto dos 3.000 no camiño inglés, debido á pandemia. Supuxo unha caída dun 81%, e ao tratarse dunha situación totalmente atípica, imos a tomar como referencia os datos do ano 2019. A estimación do impacto económico no ano 2019 foi de 4 millóns de euros no camiño inglés, o que supón unha media de 250 euros de gasto por peregrino. Non temos referencia do impacto socioeconómico dos camiños de Santiago en Galicia, sen embargo, nun estudio publicado pola Federación de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago a nivel nacional, estimaron o impacto económico de todas as rutas xacobeas e foi de 194,7 millóns de euros no ano 2018. No ano 2020, dentro da Asociación de Concellos do Camiño Inglés,
realizamos un estudo baseado no impacto socioeconómico do camiño inglés coa Universidade de Coruña, onde, pese a tratarse dun ano fatídico para o camiño, saíron á luz datos interesantes con respecto ao impacto sobre os concellos, as empresas e os residentes, os peregrinos e a visión que ten do camiño tanto a nivel de España como en países do Reino Unido e Irlanda. No tocante aos concellos, destacar que o 50% dos seus representantes consideran que o impacto global do camiño no seu concello non é elevado, no cal hai un marxen amplo de mellora. Así mesmo, o 65% destaca que se deben de crear paquetes turísticos alrededor do camiño inglés que axude a aumentar o gasto medio por peregrino. Tamén consideran que se debe de mellorar a comunicación entre os propios concellos, aínda que destacan que desde a existencia da asociación isto mellorou notablemente. E mellorar tamén as comunicacións administrativas entre a asociación e a Xunta de Galicia. En cuanto ás empresas, o 40% consideran ao peregrino como un cliente obxectivo importante, pero destacan que para a maioría o camiño inglés é un negocio complementario hoxe en día, excepto para aqueles restaurantes, bares ou aloxamentos situados ao pé do camiño en zonas rurais. O 50% das empresas recoñecen que non invirten nada na promoción dos seus establecementos para captar peregrinos e solicitan que se facilite máis información nas oficinas de información turística e que se adecue o horario ao peregrino. O estudio tamén fala de que os residentes non se sinten especialmente vinculados ao camiño, aínda que consideran que case un 60% que a potenciación da ruta será moi beneficiosa para os seus concellos. O 63% afirma que o camiño inglés conta con menos apoio institucional que outras rutas xacobeas. Como digo, para que non haxa malos entendidos, son datos extraídos dese estudio que fixo a UDC. E o último dos parámetros a analizar pola UDC foi o perfil do peregrino. Trátase de homes e mulleres case a partes iguais, en idades comprendidas entre 31 e 45 anos, no 42%, seguido de franxas de idade comprendidas entre 46 e 65 anos, no 26%. Manifestan que as principais motivacións son espirituais, de superación personal ou de estar en contacto coa naturaleza. O 30% manifesta que fixo un gasto ao día de entre 30 e 60 euros por persoa. En canto á procedencia, os galegos aínda non se animan en demasía a facer o camiño. En canto ao público nacional, destacan os da Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, a de Cataluña e Andalucía. En canto aos peregrinos internacionais, no ano 2019 destacan os italianos e portugueses, seguidos a certa distancia de franceses, alemáns e británicos. É curioso que donde máis estamos promocionando o camiño son dos que menos veñen, pero, bueno, esperamos que... Bueno, tampouco a idea desta asociación é que este camiño se masifique, non? Pero o 40% destes estranxeiros din que realizaron a ruta en 5 días e o 22% en 6 días, facendo unha media diaria de entre 20 e 25 km, bueno, que non está nada mal. En canto ao coñecemento que teñen do camiño eles, existen diferencias se nos referimos ao público de España ou estranxeiro. Dos españois, o 70% recoñecen a existencia do camiño inglés e estarían dispostos a gastar entre 30 e 60 euros, nun 46%. En canto aos internacionais, principalmente ingleses e irlandeses, din que necesitarían máis información para facer o camiño inglés
e a súa estimación de gasto sería entre 30 e 60 euros nun 37%. Destaca que un 20% estaría disposto a gastar entre 60 e 100 euros por persoa e día. Tamén é salientable que os peregrinos internacionais contan con máis días para realizar a ruta entre 7 e 10 días e que, ademais, que se trata dun peregrino de máis idade, sin cargas laborais e familiares, o que se traduce nun segmento potencial e atractivo para o territorio. En xeral, os concellos residentes, empresas, peregrinos coinciden no seguinte: hai moito asfalto no camiño, bueno, xa se dixo aquí, e isto sí que vai a ser algo inevitable, por moitas razóns, como decíamos antes, concentracións parcelarias, pistas de concentración que se fixeron, que os concellos se viron obligadas a asfaltar, e onde non están asfaltadas, pois evidentemente con estas máquinas, como decía antes, tan grandes como hai agora para facer as labores agrícolas. E ao mesmo tempo, incluso en lugares onde non circulan vehículos, tampouco non é fácil, a pesar de que hai que intentalo, eso hai que cuidalo desde logo, pero non é fácil porque, con cas choivas, se non está todo ben saneado, e en eso sí que hai que facer un traballo importante para que as augas non arrastren todos os finos e quede tamén bastante desagradable para camiñar. Pero, hai moito asfalto, e iso é debido a que estamos nun camiño cerca tamén de moitas cidades. No século pasado, pois, houve un crecemento importante nas cidades, polígonos industriais, vías de circulación, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, incluso, pois, en moitas cidades, pois, casi non sabemos nin por onde empezar porque se destruiu unha boa parte do que sería o camiño. Como decía antes, eu entendo que porque nunca se pensou en isto, é dicir, imagínome que nos anos 50 do século pasado, pois, a xente quería deixar a bicicleta ou o ciclomotor e comprar un coche, 300, e logo viñeron os outros vehículos tamén, e, pois, se requería pois unhas infraestructuras para utilizar eses vehículos. Por conseguinte, temos que arreglarnos co que temos e tratar de mellorarlo. Se ben é certo que o trazado en moitos casos non se pode cambiar. Se consideran que se debe consideran tamén os peregrinos que se deben de naturalizar, e en eso sí que estamos desde a asociación, naturalizar esos espacios e fomentar o emprego de especies arbóreas, por exemplo, autóctonas, por esos sitios onde hai unha vía de circulación de media ou alta velocidade, pois, con árboles autóctonos, como decía, todo eso, e para facelo máis agradable para os camiñantes. E tamén que se debe de invertir máis na promoción para aumentar o gasto medio do peregrino. Tamén coinciden os peregrinos en que se trata dun camiño fácil de facer, con medios de transporte suficientes para chegar de uns puntos a outros, que permite facer o camiño de Santiago completo en 5 ou 6 días. É dicir, o que antes decía, que tiña os seus inconvintes por a cantidad de estradas que se fixeron e tal, pois, para aquel que quere facer o camiño e logo, pois, desplazarse, despois de recorrer unha etapa e desplazarse de un lado para outro, pois, é dicir, que ten bastantes facilidades, é un punto que os peregrinos valoran positivamente. A maiores, dende a Asociación de Concellos do Camiño Inglés, puxemos en marcha varios proxectos que inciden positivamente no impacto social e económico do territorio, e cual destacamos os seguintes.
a creación da Rede Estelar, unha rede formada por establecementos turísticos que traballan na mellora da calidade do servicio, da atención ao peregrino, con criterios de sustentabilidade e o emprego de produtos de quilómetro cero, tanto agroalimentarios como pesqueiros. Esta rede pretende acadar a excelencia no camiño. Para elo, levamos a cabo diferentes formacións, asesoramentos individualizados en cada un dos establecementos que axudan a acadar este obxectivo. Outro dos proxectos que queremos destacar é a firma dun convenio coa Diputación da Coruña de 440.000 euros para actuacións de millora de infraestructuras e posta en valor do camiño. Hasta o de agora, pois había concellos no traxecto deste camiño que se preocupaban polo camiño, pero había outros que ao mellor pois non se preocupaban tanto, e para iso desde a asociación queremos ir facendo intervencións para que o camiño sea uniforme e este dotado de todos os servicios en todos os concellos, e a eliminación de puntos peligrosos para o peregrino, mellora da pavimentación e sinalización e a iluminación e actuación sobre bens inmobles. No marco deste convenio tamén se colocaron paneis de información turística e patrimonial en cada un dos concellos por onde pasa o camiño, con información importante para o peregrino. Xa para rematar, mencionar certas accións, sensibilización e promoción do camiño co firme obxectivo de difundir a riqueza da ruta tanto á poboación local como ao peregrino actual e potencial. O 4 de xullo de 2020, tras o confinamento, realizamos unha andaina do camiño inglés seguro, onde todos, a unha, os alcaldes, concelleiros e veciños, realizamos os tramos da ruta polos nosos concellos. En total participaron máis de 400 persoas e significou o arranque do camiño tras o confinamento total. Bueno, a verdade é que se fixo ese esforzo, pero a pandemia, a verdade é que non nos deixou que o camiño fora utilizado por máis peregrinos por mor desta pandemia que, parece que aínda se vai a quedar. Tamén realizamos proxectos audiovisuais con persoeiros moi coñecidos no mundo do deporte e no mundo turístico, como é Javier Gómez Noya, triatleta campeón mundial, e tamén co Paco Nadal, periodista especializado en turismo de traxectoria internacional, os cales se convertiron en embaixadores do camiño inglés. Seguiremos esta línea traballando na posta en valor do camiño inglés, na dinamización socioeconómica arredor desta ruta, na difusión dos seus valores culturais e a poboación na mellora da atención ao peregrino que nos visita para que sexan os nosos mellores embaixadores do camiño inglés polo mundo. Moitísimas gracias. A continuación tenemos las intervenciones en el Camino de Santiago y intervendrá Luis Gestal Arnau, que es jefe de área de obras y mantenimiento de la Agencia de Turismo de Galicia, de la Xunta de Galicia, y Laura Landeira Calviño, que es directora de ejecución de los contratos de conservación integral de los Caminos de Santiago. Todos son ingenieros de caminos y, pues adelante ellos. Muchas gracias, buenos días. Agradecer en primer lugar al Colegio de Caminos a través de su decano, Enrique Urcola, y a través de Paco Rosado la posibilidad de exponer algunos temas del Camino de Santiago. Vamos a hacer una breves antecedentes. El origen del camino, ya en el año 820 se halla la tumba de Santiago el Mayor. En el siglo IX, los soberanos Alfonso II y Alfonso III son los primeros peregrinos conocidos en el siglo IX. La primera llegada de peregrinos europeos se presenta en el siglo X
La época dorada de las peregrinaciones es en el siglo XI y XIII, entre el siglo XI y XIII. Ya en el año 1122, por el Papa Calixto II, se declara que será año jubilar o año santo los 25 de julio que caiga en domingo. Y en el siglo XVI el camino vivirá una reforma profunda, crisis por la reforma protestante y las guerras de religión y la Inquisición. Y ya entre el siglo XIX y XXI, pues es la etapa del camino contemporánea, donde el segundo descubrimiento de las reliquias del apóstol en el año 1879 marca la recuperación de un camino condicionado en el siglo XX por las guerras españolas y mundiales. En los años 50 y 60 comienza la recuperación con las primeras asociaciones jacobeas y los años santos del año 65 y 1971. El impulso definitivo llegará a partir del año 1982 con la peregrinación del Papa Juan Pablo II, y en el siglo XXI la peregrinación jacobea es un fenómeno transversal. Bueno, en esta página quería mostrar un poco los trazados en toda España. Realmente el Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más importantes de Europa. Los trazados de los caminos se fundamentan en el uso y en el reconocimiento como una ruta de peregrinación de largo recorrido y que estructuran y caracterizan el territorio que atraviesan. En toda Europa tenemos unos 83.000 kilómetros de caminos de Santiago, de los cuales 20.000 kilómetros están en España. Y si algún canario me está viendo esta exposición, pedir disculpas porque no ha salido la representación de Canarias, que también tiene un camino, que es una ruta que va de 70 kilómetros, que va del faro de Maspalomas hasta Gáldar, con una orografía muy, muy accidentada, incluso con cotas que va desde 0 hasta 1.800 metros de altura. Ya en la Comunidad Autónoma de Galicia he expuesto los 10 caminos que tenemos y vamos a comenzar pues, por el camino inglés, que son 146 kilómetros aproximadamente, con dos vertientes, la que sale de La Coruña a Santiago y la que sale de Ferrol, que vertebra en Bruma, dirección Santiago. Son en total unas 8 etapas. El camino norte, o ruta de la costa, viene de Irún, son 8 etapas, entra en Galicia por Fonsagrada, dirección Santiago de Compostela. El camino son 274 kilómetros. El camino del norte, o ruta interior, que es el camino primitivo también llamado, entra por Oviedo, viene de Oviedo, perdón, y entra en Fonsagrada. Son nuevas etapas y vertebra con el camino francés en Melide, dirección Santiago. Perdón, voy a beber un poquito de agua. El camino francés viene de Roncesvalles o Somport y se unen en Puente de la Reina. Tiene 8 etapas hasta Santiago de Compostela y son 194 kilómetros. El camino de invierno son 175 kilómetros, viene de Ponferrada, entra por el sur de Galicia y vertebra en Lalín, dirección a Santiago. Son 175 kilómetros. El Vía de la Plata, o camino mozárabe, hay 3 vertientes en este caso, 2 que entran por Puebla de Sanabria. En Acanda podemos recorrer a Santiago o bien por Acanda, Agudiña, Laza, Santiago de Compostela, o Acanda, Berín, Santiago de Compostela. O la vertiente sur, que es la de Portugal, entra por Feces de Abaixo, Berín, Laza, Santiago o Berín, Orense, Santiago. El camino portugués, hay 2 vertientes, o bien por el interior, que son 131 kilómetros, que sale de Tui, o bien la de Aguarda, el camino por la costa y vertebra en Redondela, dirección Santiago. Y un 9º camino es la ruta do mar de la Ría de Arousa. Es un itinerario marítimo fluvial, incluso a pie. Los últimos 25 kilómetros de Padrón a Santiago se hacen a pie. Y los puertos de Ribeira
y o Grove son los que marcan la entrada a la ría de Arousa. Y el último camino es el de Fisterra-Muxía, que es distinto del resto, ya que todos concurren en Santiago. Este, excepcionalmente, es de Santiago a Muxía, o en su caso, Santiago a Finisterre. La tendencia de peregrinos en los últimos 23 años fue prácticamente, como vemos, una línea, fue una expresión lineal. Pero sí hay dos aspectos a destacar, que fueron en los años jacobeos, el gran incremento de peregrinos en los años jacobeos, en el año 99, de pasar de 30.000 a 154.000, en el año 2004, pasando desde 74.000 a 179.000, y en el año 2010, pasando de 145.000 a 270.000. Y un segundo aspecto es la crisis que ha provocado, como ya se ha comentado en otros exponentes, la crisis que ha causado el COVID-19. Esto ha bajado pues, en más de un 84%. Si bien es cierto que no todos los caminantes llegan a Santiago, ya que este año se ha adoptado por recorridos más cortos y de proximidad. También es importante que el cierre de las fronteras y los problemas para viajar desde diferentes países han provocado que la mayoría de peregrinos en este verano hayan sido españoles. Seguimos con tendencias. Aquí ya se ha expuesto anteriormente el alcalde de Oroso. Aquí vamos a tratar la tendencia de sexos y edades en todos los caminos. En cuanto al sexo, pues a partir del año 2017, a partir del año 2017 la tendencia es más de mujeres que hombres. Y en cuanto a las edades, pues vemos en la zona verde que las personas mayores de 60 años, la tendencia ha sido mayor en detrimento de los menores de 30 años, y la zona azul está entre 30 y 60 años, que prácticamente es constante. El medio de transporte. Bueno, por excelencia, el medio de transporte es a pie. El 94% de peregrinos lo hacen a pie, y en decremento, pues en bicicleta, del año 2011 hasta 2011 hasta el 2019, la bicicleta pues, ha ido a la baja con un 5,73%. Destacar también que el transporte a caballo, Turismo de Galicia ha hecho algunas actuaciones de mejoras con la Real Federación Hípica España, y es el primer tramo declarado, homologado como itinerario ecuestre de Galicia en el Camino Vía de la Plata. Y el resto de caminos prácticamente son testimoniales. En cuanto a la procedencia, bueno, en la lista de los últimos 10 países con más peregrinos, tras España, se sitúa Italia, Alemania, Estados Unidos y Portugal. España ha repuntado algo porcentualmente, suben ligeramente los italianos y alemanes, y mucho más los estadounidenses y portugueses. Descienden los franceses y se observa una tendencia ascendente de ingleses y coreanos, y también cada vez más notoria es la presencia de chinos. En cuanto al camino elegido, por excelencia, digamos que es el camino francés, aunque se ve en esta representación gráfica la tendencia a la baja, el color azul, la tendencia a la baja en los últimos años, y el incremento de peregrinos tanto del camino inglés como el portugués en sus dos vertientes, saliendo de Tui o saliendo de Aguarda. El resto prácticamente se estanca, la tendencia certifica su estancamiento. Y bueno, ya metiéndonos un poco más en el tema del plan director del camino, el plan director lo hemos redactado en los años 2015, tiene vigencia
en los años 2015-2021 y se construye con 3 grandes objetivos. Por un lado, que es proteger y conservar el camino, responder a necesidades del peregrino del siglo XXI y seguir construyendo la entidad universal de Galicia. Realmente se estructura en 4 ejes principales, que es la gobernanza, la gestión, el uso y la difusión. Nosotros vamos a tratar 4 líneas estratégicas que son la línea de gestión, son las 4 líneas específicas de actuación, que son 3 del eje de gestión y una del eje de uso, que es la línea estratégica número 2, que es la preservación y potenciación de los valores patrimoniales del camino, la línea 3, que es la conservación y mantenimiento del Camino de Santiago, en cuanto a temas de mantenimiento viario, señalización, seguridad vial, accesibilidad, seguridad ciudadana y área de descansos. Y la línea 4 es el Camino de Santiago medioambientalmente sostenible. Y la línea 7 es la especialización y calidad en el servicio al peregrino. Respecto a la línea 2, comentar, mucha parte ya lo ha comentado Carlos Nardiz en su exposición, que fue excelente, comentar que en el año 96 se crea la Ley de Protección del Camino de Santiago y posteriormente la Ley de 2016 del Patrimonio Cultural Gallego. Establece un régimen jurídico específico en la protección y conservación del Camino de Santiago. He resumido algunos conceptos importantes que habría que tener en cuenta, que son el concepto. Los Caminos de Santiago están formados por un conjunto de rutas reconocidas documentalmente, incluso aquellas que se puedan testimoniar en un futuro, su uso. La naturaleza. El conjunto de rutas de los Caminos de Santiago están constituidos por bienes de dominio público y uso público, y sus elementos funcionales y el territorio que lo define. Cuando hablamos de elementos funcionales, nos estamos refiriendo a todos aquellos elementos que son usos del Camino de Santiago, que son pues, cierres, muros, ribazos, pontellas, pontones, fuentes, lavaderos, incluso áreas de descanso, también son elementos funcionales del camino. Protección. Las rutas incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO tendrán la consideración de bienes de interés cultural. El resto de rutas pues, se consideran bienes catalogados. En cuanto a la invitación, bueno, prácticamente todo lo ha dicho Carlos Nardiz, simplemente comentar que los trazados principales pues son aquellos trazados históricos que aún permanecen en uso por sus características funcionales. Los trazados definitivos históricos, también lo comentó Carlos Nardiz, son tramos que se fueron perdiendo de forma física o funcionalmente. Y los trazados funcionales pues son aquellos trazados alternativos que podemos tenerlos en cuenta por conceptos de, o bien por un tema ambiental, por seguridad vial e incluso por carácter también cultural. El uso. Se procura que el uso de la traza sea una senda peatonal, compatible con su utilización como vía ecuestre o como vía para vehículos sin motor. Las obras y actividades en el ámbito de la limitación serán compatibles con el de la conservación y la protección de los valores propios. La expropiación forzosa, una vez delimitada los caminos, una vez que se hace la delimitación de los caminos, eso lleva implícita una declaración de interés social y la necesidad de ocupación y, en su caso, la expropiación de aquellos terrenos que son privados. Hecho que hasta ahora nunca se ha realizado una expropiación del Camino de Santiago. En cuanto a la señalización, la Xunta establece, y así lo hemos hecho, una señalización uniforme que se empleará en lo general la lengua gallega. Comentar también el reconocimiento, creo que bien lo escuché cuando comentó Carlos, que en el 2004 la Fundación Príncipe de Asturias concede el premio de Príncipe de Asturias al Camino de Santiago y en ese mismo año el Consejo de Europa eleva algo más la categoría a Gran Itinerario Cultural Europeo. Esta zona que vemos aquí es una representación del camino francés.
La zona que está más sombreada pues es lo que comentaba Carlos de temas de protección. Lo que realmente se llama es la zona de amortiguamiento, que es un grado más de protección para aquellos caminos que están delimitados. Y para delimitar esa zona, entiendo yo que se tuvo en cuenta temas de visibilidad y temas de perspectivas. En la exposición que puso Carlos Narris, habló de la zona de Ocebreiro, de la Castela. Se ve que toda la parte cota alta del monte pues tiene más superficie de protección debido a eso, a la visibilidad y a la perspectiva. Seguimos con la línea 3, empezamos con la línea 3, que es la conservación y el mantenimiento de los caminos de Santiago. El mantenimiento viario lo hemos articulado en 3 grandes grupos. Un grupo 1, que son las operaciones de vigilancia, atención e incidencias y conservación ordinaria. Y son todas aquellas actuaciones de vigilancia, incidencias menores y conservación ordinaria y toda aquella operación que sea necesaria para atender las posibles urgencias de manera que queden garantizadas las condiciones normales de viabilidad y seguridad del camino. Un segundo grupo, que son operaciones de conservación ordinaria, de abono por medición, y esas son las que complementan al grupo 1, donde recogemos materiales, medios auxiliares necesarios para completar alguna actividad desarrollada en el grupo 1. En el grupo 3 son operaciones de conservación ordinaria y programadas en atención a incidencias de determinado alcance. Y por lo general suelen abonarse por unidad de obra ejecutada. Entre ellas, las principales que hemos escogido pues son actuaciones de segado y desbroce, tenemos 3 campañas al año, daños causados por corrimientos, ejecución de muros, saneos preventivos de taludes, actuaciones de mejoras y acondicionamientos puntuales del camino, apertura o limpieza y perfilado de cunetas. Entre los años 2015 al 2021, atendiendo al plan director, hemos invertido 20.175.000 euros. En el primer año no fue un contrato de conservación integral, fue un contrato de servicio de 583.000 euros. En el segundo año tuvimos un contrato de obra, en el 2017-2019, fue un contrato de obra y con un importe de sobre 4 millones. Y estos últimos sí ya hemos convertido, como he explicado anteriormente, por los grupos, a un contrato de conservación integral, que son 2 años más uno de prórroga, con un total de 15.600.000 euros. Comentar que en el grupo 1, las operaciones de vigilancia, tenemos alrededor de 2 brigadas por cada camino y son las que están permanentemente los 325 días al año. Seguimos en la línea 3, que es la señalización. Bueno, como veis, la flecha amarilla a la izquierda de la pantalla es hoy en día uno de los símbolos más internacionales del Camino de Santiago. Antiguamente era pintada a brocha en calzadas, en casas, en vallas, en árboles. Incluso hoy en día también se ve alguna pintura amarilla, incluso en las aceras, alguna representación de distinto color se hacen flechas en las aceras. Y esto fue ideado por Elías Paliña, que es conocido en Ocebreiro como o cura de Ocebreiro, que ya falleció por el año 89. Que junto a esa flecha, que junto a la vieira representa, o sea, esa vieira la podemos ver en múltiples iglesias o monumentos, y que junto a esa flecha, la flecha, y junto a la concha representa, por su sencillez de comprensión, un símbolo eficaz de orientación e identificación internacional. Comentar también que la vieira aparece citada como símbolo xacobeo en el propio Códice Calistino del siglo XII. Ya en los tiempos actuales, en la parte derecha de la imagen, en los tiempos actuales, en el 2012, se redacta el Manual de Turística de Galicia y en el 2015 se incorpora o se regula la imagen y señalética del Camino de Santiago, en la que quedan definidas las tipologías oficiales de señalización a emplear el Camino de Santiago. He escogido las más interesantes, hay otras tantas, con paneles direccionales, paneles informativos, pero yo creo que las más representativas son estas. Por un lado, utilizamos la típica señal de carretera en zona urbana, como es esta, indicando la dirección del peregrino,
y la concha. En determinadas zonas ponemos la concha y la flecha en muros, o bien en muros o bien en la representación de abajo, que es una piedra. La concha pues es una concha de bronce y solo se coloca en lugares BIC, cada 25 metros, en lugares declarados BIC. Y, por último, es la mouteira, o fito, como se le llama. La mouteira, que representa pues, la dirección de donde tiene que ir el peregrino, los kilómetros a Santiago de Compostela y Galicia. Es importante la ubicación porque juega un papel muy importante, porque tiene que ser visible y sin obstáculos. Y fundamentalmente a la altura de los ojos, para que, excepto en zona urbana, que por normativa tenemos que colocar la que nos indica la 8.1c, la señalización. Seguimos en la línea 3 de conservación y mantenimiento. Vamos a hablar de la accesibilidad. La misión del Plan Director del 2015 y 2021 es dotar al Camino de Santiago de todas aquellas herramientas que permitan mejorar la accesibilidad de las infraestructuras y servicios. Y la visión es convertir al Camino de Santiago en uno de los referentes como destino turístico accesible que logre la inclusión real a las personas con discapacidad. He marcado 3 objetivos, que entiendo yo que son los más importantes como accesibilidad, que es mejorar el grado de accesibilidad del Camino de Santiago, mejorar el grado de accesibilidad a la red de albergues públicos y mejorar la accesibilidad en la selección e información del peregrino. Entiendo que no podemos hablar solamente de caminos, sin hablar de lo que es la infraestructura paralela que tiene el Camino de Santiago, que son los albergues públicos, dada el servicio que dan y dado la infraestructura y el avituallamiento. En cuanto a la línea 1, la mejora del grado de accesibilidad, lo idílico sería tener un aconsejamiento de firme con un acabado perfectamente accesible, un firme estable y sin resaltes, y evitar las discontinuidades que el camino las tiene, que son los cruces de aguas, escalones sueltos, escaleras sin alternativa de rampa. Esto prácticamente es muy difícil de conseguir, dada la protección que tiene el camino según la ley del año 2016, incluido la ley del año 96. En cuanto a la línea 2, estratégica número 2, mejorar el grado de accesibilidad en la red de albergues públicos. Desde el año 2015, Turismo de Galicia, en colaboración con PREDIF, desarrolla un plan de accesibilidad turística que incluye un diagnóstico para ejecutar la accesibilidad de los albergues públicos. Dentro de ese marco hemos realizado intervenciones en más de 30 albergues. En la actualidad, todos los albergues de la República disponen como mínimo de una habitación para minusválidos, destinadas a personas con discapacidad y aseos equipados para estas personas. Y disponemos más de 1.600 placas y atriles con relieve braille y pictogramas para peregrinos con problemas de visión que puedan guiarse dentro de los itinerarios de los albergues. En cuanto al tema de información del peregrino, pues podemos hablar de los caminos e incluso también de los albergues. En cuanto a los caminos, en el 2019 la Xunta de Galicia y la Fundación 11 acuerdan facilitar la accesibilidad de los caminos. Galicia es una de las primeras comunidades que activa este acuerdo, pero solo en el camino francés, mediante el cual, mediante una aplicación móvil, accesible y capaz de guiarlos, utilizando una información digital en los recorridos generados con alta precisión y calidad, y ofrecerle una autodescripción accesible a todos aquellos puntos de interés para facilitarle el desplazamiento. Esta aplicación se llama Estela y está a punto de salir. Hemos probado otras que no han funcionado, pero esta, con la Fundación 11, es una aplicación que es muy parecida al QR, se llaman códigos Bumark y tiene un formato de concha que se va a poner en los paneles informativos que anteriormente comenté, donde le dará una información al peregrino
de dónde se encuentra y qué es lo que se va a encontrar. También la página web del Camino de Santiago.gal informa de la adopción de accesibilidad, y ya el año pasado, en la presentación de FITUR, la directora general nuestra, dentro de unas iniciativas que se propuso, esto también ya viene de Europa, descubre tu propio camino. El descubre tu propio camino es en el camino francés solamente, que se ofrece a la posibilidad a los peregrinos que tengan un cierto grado de minusvalía contratar un servicio para realizar diversas etapas. Esto se puso en marcha a un grupo mixto, concretamente a dos con deficiencias de movilidad reducida, que fueron en handbike, y a dos personas más en bicicleta. Hicieron un recorrido de 64 kilómetros. En cuanto a los albergues, por eso yo creo que es importante mostrar la infraestructura que tenemos adosada al Camino de Santiago. Los albergues, tenemos una guía de accesibilidad del Camino de Santiago que se indican las condiciones de accesibilidad en el Camino francés para personas con discapacidad en los albergues de la República. También, no en todos los mostradores, me refiero a mostradores, a las cabinas de albergueros. El primer contacto que llega a un peregrino es el punto de atención al peregrino, que es un alberguero, como le decimos nosotros, una persona que atiende al peregrino. En ese mostrador, mediante un bucle magnético, es un sistema de sonido que transforma una señal de audio, que todos la podemos oír, en un campo magnético. Ese campo magnético pues, le transfiere a través del audífono al minusválido la información que quiere disponer. Es verdad también que tenemos un timbre de emergencia en los aseos adaptados, que es un timbre de emergencia de prolongación, es como una cuerda catenaria que va colgada en la pared, en el caso de que caiga o tenga un desvanecimiento, pues para que esa persona pueda tirar de la cuerda e informar al punto de atención del peregrino. Perdón. Creo que es importante destacar que tiene que haber una comunicación accesible entre el peregrino o la persona y el entorno. Y digo porque la información que se le dé al peregrino tiene que ser una lectura fácil, porque 3 de cada 10 personas tienen dificultad de lectura o incluso dificultad de comprensión. También es importante en los diseños de los albergues establecer un sistema de orientación espacial. Esto realmente, el sistema de orientación espacial, es muy fácil de entender. Se llama el wayfinding, en inglés, que es encontrar el camino. Este wayfinding lo vemos en cualquier sitio, incluso en las instituciones públicas, en los aeropuertos, en la que llegamos al sitio y nos da una orientación espacial. Y un tercer caso sería que la señalítica también sea clara y sencilla para el peregrino. Bueno, seguimos con la accesibilidad en la línea 3. Aquí he representado el grado de accesibilidad en los caminos y el grado de accesibilidad en los albergues. Es un tema muy complicado de analizar y de resolver. He puesto que un 14% de los caminos son accesibles. Puede que ser más o puede que ser menos. Depende del grado de minusvalía. Pues, por ejemplo, en la pantalla de derecha, para una persona que tenga una discapacidad, movilidad reducida, pues evidentemente ese camino pues, no es apto, ni siquiera es practicable. Pero sí lo puede ser pues, para una persona con una disfunción auditiva. Lo mismo en las representaciones de abajo, concretamente esta es en Portomarín, que es camino principal, y esta, creo que está por C, también nos encontramos con situaciones que tal vez el grado de minusvalía permita ir por ese camino y otros no. Entonces es muy difícil establecer un grado de accesibilidad. Es verdad que en los últimos años se ha hecho un estudio de 55 etapas analizadas y ha resultado esto, que el 14% son accesibles y el 86% son practicables. Cuando hablamos de etapas,
el estudio esto fue por etapas. No quiere decir que dentro de la etapa, pues por poner un ejemplo, o Cebreiro de Castela, que tiene 20 y pocos kilómetros, puede que en ese camino haya zonas accesibles, pero el estudio está hecho por etapas. Por lo tanto, es muy complicado hablar de accesibilidad en los caminos. Y dada las restricciones que tiene la ley de patrimonio en cuanto a la protección del camino, es muy difícil. ¿Qué sería lo idílico? Pues hacer trazados alternativos, que eso creo yo que es muy complicado de llevar a caso. En cuanto al tema de la accesibilidad de los albergues, en los últimos años sí podemos hablar de una accesibilidad universal. Casi hablamos de un 16% de accesibilidad universal y un 84% de accesibilidad relativa, lo mismo que dije anteriormente. Cuando hablamos de accesibilidad universal me refiero a aquella que es funcional, sensorial, cognitiva, pero nos encontramos con otros albergues pues, que no reúnen ninguno de estos casos. Sí es verdad que los últimos albergues desde el 2014 hasta la fecha intentamos que los albergues cumplan la accesibilidad universal. La ciudad vial de los peregrinos. Bueno, en el año 2015 la Xunta de Galicia, el Gobierno Central y las Diputaciones gallegas se creó una comisión de ciudad vial, el Camino de Santiago, que tiene como objeto mejorar y asegurar la tranquilidad de la peregrinación en las nuevas rutas que llegan a Santiago. Esta comisión tiene un carácter multidisciplinar y es fruto de impulso conjunto del Ministerio y Xunta de Galicia. Desde el ámbito de la seguridad vial, la Xunta de Galicia actuamos en dos formas complementarias. Por un lado, en recomendaciones e información al peregrino en cuanto al tema de seguridad, a través de folletos, información vial, en la página web del Camino, campañas publicitarias, campañas de otras administraciones y cuerpos de seguridad, como es el caso en Lugo. Hace unos años la Guardia Civil paraba a los ciclistas peregrinos indicándoles cuáles son las normas de seguridad. Por otro lado, las actuaciones que comentaba anteriormente, mejoras en la ciudad vial, en el Camino de Santiago, con mejoras de trazado, señalización de cruces, mejoras de visibilidad, dispositivos de seguridad en tramos compartidos con el tráfico rodado. Perdón. Yo pienso que la seguridad es un asunto prioritario del plan director que fuimos desgranando en los últimos años. Pero también diría que es tan importante como en el plan director, como aquellas personas que tenemos responsabilidades en temas de seguridad vial en cualquier vía de comunicación. En la página derecha he puesto unos consejos, hay muchísimos consejos en la página web, pero bueno, hay uno que me ha llamado la atención, que realmente todos lo sabemos, que es, la página se llama Vive el Camino, y que muchos peregrinos lo que hacen pues, es mandar, hacer consultas, crear nuevos grupos, etc. Pero dentro de esa página, Vive el Camino, pues hay una que me ha llamado la atención y que es un consejo que todos sabemos, que lo voy a decir, que es, dice, respeta la seguridad vial, y dice, debemos siempre caminar por el lado izquierdo en tramos de carreteras y en sentido contrario a la circulación y en fila india por el arcén. Si tenemos que cruzar, hacerlo por zonas con visibilidad, evitando cruces y cambio de rasante. Bueno, era llamativo el comentario, por eso lo expongo. Luis, perdona, hablamos un poco más de tiempo, digo. Bien, seguridad vial. Entramos a la ciudad vial. En cuanto a las tipologías de los caminos, bien, tenemos senderos peatonales, vías agroforestales, incluso paraseras, y tramos comunes de carreteras, como son concellos, autonómicas, provinciales y estatales. Hay otros temas también importantes, el tema de la ciudad vial, que son cruces y líneas ferroviarias, que solamente tenemos 2 o 3, y cruces con carreteras. Aquí sí que me quería detener un poquito, que es la seguridad en los tramos comunes y cruces peligrosos. Hemos realizado un estudio por la Agencia de Turismo de Galicia que el 18%, con 41% de los 1.683 kilómetros de la red de caminos son tramos comunes.
Eso quiere decir que el peregrino, ese tramo común es Camino de Santiago y carretera. Ese 18% son 309 kilómetros de caminos que el peregrino va por calzada. Y estamos hablando de calzadas que tienen arcén de 0,50, 1 metro o ni siquiera no lo tiene. Entonces, he hecho un repaso de cuántos kilómetros las administraciones tenemos compartidos. Por ejemplo, AXI tiene 91 kilómetros compartido, la Diputación de Lugo 74 kilómetros 600, Fomentos casi 50 kilómetros, la Diputación de La Coruña 49 kilómetros, la Diputación de Pontevedra 11 kilómetros. Ahora bien, no todos esos tramos están garantizados en cuanto a la seguridad. Hemos detectado que la longitud que no está garantizada con AXI son de los 91 kilómetros, 45 no está garantizada la seguridad vial. De la Diputación de Lugo, de los 74 kilómetros, 56 kilómetros no está garantizada la seguridad vial. Fomento, de los 50, 17 no está garantizada. La Diputación de La Coruña, 49 kilómetros, de los cuales 40 casi no está garantizada. Y la Diputación de Pontevedra, pues escasamente 11 kilómetros, de los cuales 3 no está garantizado. Y es lo que vemos en la página de abajo, que el peregrino va por arcén, un vehículo pues adelante una línea continua, con un cambio de rasante. En la página de la derecha quería detenerme con los cruces peligrosos. Tenemos muchísimos cruces peligrosos en el camino. Hemos detectado 1.278 cruces de 1.683 kilómetros de camino. Creemos que puede haber entre 200 y 250 cruces peligrosos. Lo estamos analizando, por eso no quiero poner cifras. Pero sí hemos detectado que la mayor parte de esos cruces son carreteras secundarias. Cuando hablo de carreteras secundarias me estoy refiriendo que al 90% de esas carreteras secundarias son de las diputaciones provinciales. Lo que sí hemos visto también es que de esas carreteras provinciales, ninguna de ellas, o muy pocas, tienen la señalización según la nota de servicio 1/2008 del Ministerio, que es Camino de Santiago. En cuanto a la seguridad, aquí hablamos de seguridad ciudadana. Bueno, la Guardia Civil, la Policía Local, junto con la Policía Nacional, tienen dispositivos especiales de vigilancia y eso se refuerza en verano pues, con la unidad de caballeriza de la Guardia Civil. La Agencia Turismo Galicia colabora con la transmisión de información, apoyo técnico a las fuerzas de seguridad, con la emisión de campañas divulgativas e información a los peregrinos. Paso rápido. Otro elemento funcional de los caminos son las áreas de descanso. Tenemos ahora mismo 22 áreas de descansos y 32 están propuestas y negociando pues, para la disponibilidad de los terrenos. La línea 4, establecimiento de un plan de gestión integral. Todos los proyectos que hemos realizado en todos los caminos hemos tenido en cuenta el tema del patrimonio natural, la biodiversidad del camino y la identificación de figuras como son la Red Natura, el CEPA, que es la Zona Especial de Protección de Aves, el LIC, que es los lugares de importancia comunitaria, y las zonas de especial de conservación, que lo tenemos casi ajustado al 90%. Es verdad que también hemos establecido un plan de gestión de residuos en todos los contratos de conservación. Hay herramientas al peregrino a nivel ecológico, se le entrega una bolsa para que aplique todos sus residuos y los lleven de punto limpio a punto limpio. Hemos mejorado la eficiencia energética en muchos albergues, estudiando energías de eficiencia energética, mejorando la iluminación, las carpinterías exteriores, incluso la modificación de las calderas de gas de gasoil a otro medio más limpio, que son pues, las biomasas o la geotermia, que en algún caso lo estamos haciendo, incluso la aerotermia. Todas las empresas contratadas que tenemos en el Camino de Santiago tienen certificado ambiental. En cuanto a los residuos hídricos, en los albergues hemos realizado muchísimas depuradoras.
para adaptarnos a la normativa de Agua de Galicia o, en su caso, la Confederación Hidrográfica, y crear un plan de sensibilidad medioambiental para el peregrino, por lo que comenté antes, por el tema de la gestión de residuos. Y vamos acabando. Como decía, no podemos dejar de hablar del Camino de Santiago sin mostrar la infraestructura que tenemos con los albergues. Actualmente tenemos 70 albergues públicos con 3.278 plazas y de aquí a fin de año esperamos acabar 9 albergues más con 505 plazas. En total tendríamos 79 albergues con 2.780 plazas aproximadamente. No voy a decir más o menos el reparto territorial de albergues. En todos los caminos al menos tenemos un albergue público. Y por último, ahora sí, es la especialización en la calidad del servicio al peregrino. He trazado un plan de actuaciones que es fundamentalmente, no tenemos ahora mismo una ley que regule la normativa específica de los albergues de peregrino. Estamos tirando, digamos, por decirlo de alguna manera, del decreto del 2016 que establece la ordenación de los albergues turísticos y que en esa normativa queda excluido los de titularidad pública y los albergues juveniles. Estamos impulsando a través de la Dirección General, evidentemente, la impulsión de crear nuevos albergues donde haga falta. Tenemos wifi en todos los albergues, formación a los profesionales en atención al peregrino. Tenemos un contrato de mantenimiento del año 2015-2021 con una inversión de 2,9 millones. Centros de interpretación tenemos en muchos albergues y el centro de atención al peregrino, que es un contrato de servicio de limpieza y gestión de cobro de 16 millones de euros. Y con esto hemos acabado. Quería poner, si puede ser, si da tiempo. Desconectar, superarte y sobre todo los buenos momentos con los compañeros y en los albergues, que es donde realmente sale la magia del camino. Mi amigo Ángel, mi amigo Rubén, mi amiga Ana, mi amiga Sonia. Tienes todo el tiempo del mundo para pensar, para ver todos los detalles del camino, de la naturaleza, de los sonidos que tú normalmente no te fijas. Como que somos toda una gran familia y solamente ha sido 5 días. Digo, esto, llevándolo todo seguido y haciendo mucho más tiempo, tiene que ser una experiencia magnífica. Entonces ahora vamos a ver si nos picamos y entonces hacemos más tramos, más días. Los albergues, la gente es muy divertida, te vas cruzando con unos, te vas cruzando con otros. And we were in a room with 11 people from the UK, from Denmark, from the Netherlands, Germany. La hospitalidad es muy buena, en todos. Gente con la que coincides en un albergue, en otro albergue y al final pues terminas pues haciéndote así como amigos, ¿no? Y les vuelves a ver otra vez, aquí te hace una ilusión, ¡ay, mira, hemos vuelto a coincidir! Voy a dejar de viajar fuera y de perder el tiempo viajando fuera. Me voy a centrar y me voy a dedicar en cuerpo y alma a hacer el Camino de Santiago. Sol, calor, lluvia, compartiendo, hablando. Ha sido corto, pero intenso. I'm doing it always on my own. You can do it all the way you want to do it. You can really make it your way, not the way of anyone else. Este año tenía solamente una semana de vacaciones, así que me he dicho, bueno, vamos a volver una vez más en España. Hablas con gente que no entiendes el idioma, da igual que sea alemán, que sea inglés, ni yo entiendo alemán, ni él entiende español, y venimos hablando un rato, es increíble, es increíble. Pues no sé, iso que non sei porque pasa tanta xente estranxeira por aquí. Dá gusto, claro, algo terá isto de bo. Contemplare, you have to contemplate and concentrate on the important things, and it's not the money, it's not the wealth, it's something else, and you have to be happy from the inside. This was a nice experience because it was really emotional and we were connected to each other. You're just like in family. So the way stops in Santiago, yes. We don't keep on walking, but I think the way never stops. No?
Para mí ha sido muy mágico y lo volveré a hacer. Cando vexo pasar algúns por aí que coitadiños a puxar que non poden andar, e anda que non lle queda nada para echar alá. O camiño conta a nosa historia. 11 séculos de tradición, de loita, de avance. O camiño fala de quen fomos e de como somos. Nos bos momentos e nos que non foron tan bos. Nas encrucilladas atopamos a boa dirección. Nas baixadas atopamos folgos para as costas máis duras, peregrinando sós ou viaxando xuntos. Porque se algo nos define, é que nunca deixamos de camiñar. Os valores que aprendemos no camiño están máis vivos ca nunca. Hospitalidade, solidariedade, capacidade de sacrificio. Nas etapas máis duras son nas que máis brillamos. Sexamos peregrinos. Que os valores que nos fixeron grandes hoxe nos fagan aínda máis grandes. Xunta de Galicia. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues buenos días a todos y gracias al colegio por habernos invitado a presentar el Servicio de Conservación de los Caminos de Santiago. Yo soy la ingeniero de caminos de la empresa pública SEAGA, que lleva la asistencia técnica a la conservación, y bueno, me han pedido que les haga una pequeña muestra de las actuaciones que llevamos a cabo en el servicio. Bueno, aquí no me voy a detener, son 8 caminos, 8 contratos. El único que sería que no nos llevaría lo que es el camino entero es el de la Vía de la Plata, porque ya vimos que tenía 400 kilómetros. Entonces el trámite entre La Línea y Santiago se ha pasado al lote 2, Camino de Invierno, que es continuación el Camino de Invierno continuaría por la Vía de la Plata hasta Santiago. Y bueno, esta es un poco la organización del servicio. Estas son las empresas que tienen los contratos. Las 3 primeras tienen 2 lotes y las 2 últimas tienen solo un lote. Y bueno, lo que es la estructura del contrato, pues es el típico contrato de conservación de carreteras que se ha trasladado a la red de caminos del Camino de Santiago. Y bueno, ya ha explicado Luis un poco la estructura. Y bueno, pues ya pasamos directamente a las principales actuaciones que estamos llevando a cabo en el día a día en el Camino de Santiago. Primeramente me gustaría destacar el tema de localización y denuncia y clausura de vertederos. Estamos actuando sobre caminos que algunos llevan muchísimos años sin mantenimiento, y bueno, pues han aparecido pues todas estas vertidos a pie de camino. Y bueno, pues es una tarea principalmente de los vigilantes y de las brigadas, el localizarlos, denunciarlos, y luego Medio Ambiente ya se encarga de clausurarlos. Bueno, ya que algunos ejemplos, en total tenemos 15, de los cuales ya se han eliminado 12. Entonces me parece que es una tarea de protección paisajística y medioambiental del camino, pues que se está empezando a llevar ahora con más intensidad. En segundo lugar, también tarea de las brigadas, la recuperación de lo que son los pavimentos originales o pavimentos de piedra, que es tarea de la brigada, manual, con sacho, con mucho mimo. Y hemos recuperado, pues bueno, aquí por ejemplo este adoquín en el Camino Inglés,
estos pavimentos de piedra en el Camino del Norte. Hay algunos sitios que se han llegado a retirar hasta 2 metros de espesor de tierras que estaban tapando pavimentos de piedra, escaleras de granito. Y estos otros 2 ejemplos pues son ejemplos de tramos que están con el trazado antiguo. Aquí tenemos un ejemplo de Chapacuña en la zona de Paradela, y este es un empedrado en Silleda, que aquí hemos hecho defensa de lo que es este patrimonio, porque se nos ha mandado informes solicitando que encima de esto se echara zahorra, y hemos defendido que aquí esa no es la actuación. Y bueno, vamos a intentar recuperar, tenemos un tramo ahora en Samos de experimento, vamos a intentar recuperar la Chapacuña y a ver cómo sale, y igual pues se traslada a otros tramos. Bueno, y ahora voy a mostrar 4 ejemplos de acondicionamientos de tramos. La idea es que el estado del camino no condicione en ningún momento la elección del itinerario. En este caso, en el Camino del Norte, el itinerario más concurrido en esta zona es el de Friol, que va por aglomerado, y no se emplea el del norte, esta alternativa por el norte, porque está conformada por muchos caminos estrechos, en congostra, donde las desagües naturales pues estaban obstruidos, estaban en unas condiciones bastante, en invierno, no eran las adecuadas, y bueno, los peregrinos se organizan mucho a través de redes sociales y de foros, y bueno, pues nos había llegado que el estado de los caminos en la zona norte, pues que bueno, condicionaba un poco a que eligieran el itinerario por frío, ¿no? Entonces, aquí en esta zona se actuó en 4 puntos. Uno se dejó fuera porque tocábamos lo que era vestigios de calzada romana, por lo que nos habían dicho, y el que voy a poner de ejemplo es el más importante en entidad en cuanto a longitud y presupuesto, que se hizo aquí en la zona de Sobrado, entre la Cruz do Castro y el AC 231. Bueno, esto es un poco como el estado en que estaban más o menos 4 tramos, muy anegados. Esto se pasaba anegado de octubre hasta el tiempo seco. Y bueno, una vez que, la principal acción que deteriora el camino, este tipo de caminos, es el agua. Y entonces, una vez que recuperas las salidas naturales y que sabes por dónde tienes que evacuar el agua, pues luego la actuación es súper sencilla, es sanear y reponer el firme. Entonces, bueno, esto es un poco el resultado final. Se saneó, se abrió cuneta, y en las zonas donde es más estrecho y que no puedes evacuar las aguas, pues lo que se hizo fue sección con bombeo hacia un lado para evacuar el agua, y suelo cemento, y evacuarlas hasta la zona donde se podía evacuar. Este es otro caso también para no condicionar la elección, el complementario de Gonzar. En este caso, el itinerario principal va por aquí, por la LU 633, por esta margen de la carretera, y bueno, esta es la situación en la que se encontraba el camino al inicio del contrato. Aquí, pues, antiguamente el camino lo mantenían los vecinos, pero bueno, por el despoblamiento y el envejecimiento de la población, pues decidieron que era buena idea que se colmatara la cuneta, y que el agua que salía de aquí, de esta fuente, pues circulara por el camino. A esto hay que añadir pues unos vertidos de purines de aquí, de una vaquería que hay por aquí, y bueno, pues esto estaba impracticable, y aparte con un olor bastante insoportable. Y la actuación, bueno, pues fue súper sencilla. Se limpió la cuneta, apareció la cuneta original de hormigón, y luego el agua había que evacuarla cruzando el camino
en una zona de curva bastante cerrada y pensando un poco en los vehículos que iban a circular por la zona, que son vehículos agrícolas de gran tonelaje y bastante largos, pues se pensó en esta solución para el paso de agua, que es un badén con piedra en rama y unos acanalamientos por el medio, y bueno, está funcionando y de momento no tenemos queja. La siguiente es en la zona de Laza, en el itinerario entre Laza y Sinzo de Limia, y en este caso igual, pues para que estén todos los itinerarios en igualdad de condiciones, pues acondicionar la traza del camino en este punto. Es la zona de Tamicelos. Bueno, aquí, ¿dónde está el camino? Bueno, pues el camino es este es el trazado del camino. Lo localizamos por una flecha amarilla que había aquí. Entonces, bueno, está con roca y esto encima es cuesta arriba. Entonces, bueno, la actuación, pues marcar el camino con zarra, en este caso estabilizada por las pendientes, y bueno, que el tránsito sea cómodo para el peregrino. Y el último acondicionamiento, igualmente, agua en la parroquia de Presedo, camino inglés. Esta era la situación en que se encontraba todos los inviernos. Se habían obstruido los canales de salida naturales del agua y los peregrinos y los vecinos pues habían habilitado por aquí, por esta finca, un paso, pero bueno, lo que se hizo, pues se recuperaron, y bueno, esto es ya el tramo final de salida. Igualmente, se recuperaron los canales naturales del agua que estaban obstruidos con muchísimo material, y bueno, y también se aprovechó el saneo del firme para darle un poquito de pendiente y caída hacia el paso de agua, y bueno, este es el aspecto final de la actuación. Otra unidad de obra que tenemos en el pliego son los muros de escollera de contención. En este caso fue una petición del Concello de Palas en el camino primitivo, en el núcleo de As Seixas. Este era el muro original que estaba sujetando el camino viene por aquí, y tenía un problema de filtraciones, tenía barrigas, se estaba viniendo abajo, y bueno, pues esta es la actuación final que se llevó a cabo. Parte de las aguas se desviaron por aquí, por este camino, con el consenso de los vecinos, y bueno, se repararon y recuperaron las salidas del agua por estos dos puntos. Y por último, bueno, pues las actuaciones sobre puentes y pasarelas, dos ejemplos muy rapiditos. Este caso es un puente a la salida de Agudiña hacia Berín, en Avilabella, me parece que es el Rego Boelle. Esta era la situación en la que se encontraba el pretil del puente. Era un muro de hormigón que tampoco alcanzaba la altura reglamentaria, con lo cual tampoco no tenía ningún valor. Bueno, de patrimonio nos dijeron que no tenía ningún valor, que lo podíamos retirar perfectamente, y bueno, se colocó esta barandilla de madera. Se aprovechó la actuación para limpiar el entorno del puente, limpiar también el pavimento, y bueno, pues la recuperación del entorno, pues bueno, a mí me parece bastante notable. Y bueno, y por último, en el complementario del río Gafos, en este caso se aprovecha el paseo fluvial por el río Tomeza y Gafos para evitar, por si los peregrinos quieren evitar pasar por el itinerario principal, que es la EP 002. En este caso, bueno, pues esta era el estado de las pasarelas que había instaladas por el ayuntamiento. En noviembre de 2019 se las llevó una riada. Se habló con el ayuntamiento de la situación para que las repusiese cuando pudiera.
Y finalmente pues llegó el buen tiempo, llegó el desconfinamiento y se volvieron a aparecer pues las mismas pasarelas igualmente deterioradas. Al final pues se decidió que las iba a reponer el servicio de conservación y bueno, estas son las pasarelas que se instalaron y en las últimas riadas pues estas pasarelas aguantaron y bueno, se ha vuelto a llevar otra pasarela de las del concello. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al colegio la invitación, que para mí, mi colegio me invite, pues me parece una maravilla. Saludar a los compañeros de trabajo y a todos los amigos que estáis aquí reunidos. Voy a hacer una intervención breve, porque también vamos mal de tiempo, en la que quiero entrar un poco en lo que el Instituto de Estudios del Territorio toca al Camino de Santiago. En primer lugar, me gustaría que haré una presentación pequeña de lo que es el Instituto, porque bueno, creo que es un instrumento que es poco conocido dentro del público en general, y las implicaciones que luego tenemos, las tres maneras que nosotros nos implicamos con el Camino de Santiago. El Instituto fue creado en el año 2007 y no como Instituto de Estudios del Territorio, que en posteriores cambios en realidad entra en funcionamiento en abril del 2012. Los estatutos del IET son importantes que los sepamos porque tienen dos bases principales. Tiene como objeto el análisis, estudio y asesoramiento en materia de urbanismo y ordenación del territorio, comprendiendo la ordenación de la protección y gestión del paisaje. Y otra muy importante, que es que el IET es el representante en la Comunidad Autónoma de Galicia dentro del sistema cartográfico nacional. Dentro de las competencias que tiene el Instituto, cabe destacar 5 muy importantes que el Reglamento del Paisaje le da al Instituto, que son el realizar todo el seguimiento y estado del paisaje gallego, promover toda la participación pública en materia de paisaje, participar en la tramitación de instrumentos de protección, gestión y ordenación del paisaje, informar de la materia de paisaje en planes, programas, proyectos, cuando lo prevea el reglamento y demás normativa de aplicación, y desarrollar todas aquellas actuaciones de formación, sensibilización y educación en materia de paisaje. El Instituto, a partir de la Ley 7/2008, que es la Ley de Paisaje de Galicia, en la que se desarrollaron los 4 instrumentos principales, hay que tener en cuenta esto que acabo de hablar, los dos pilares principales que el Instituto trabaja. Por un lado, el tema cartográfico y por el otro lado, el paisaje. La Consellería de Medio Ambiente es la consellería encargada del paisaje en Galicia y el Instituto es el instrumento que lo tiene que desarrollar, cuidar y promover. Es importante destacar que la Ley 7/2008 establece 4 instrumentos de paisaje, que son catálogos de paisaje, directrices, estudios de impacto y integración paisajística y planes de acción de paisaje en áreas protegidas. Los 2 primeros, catálogos de paisaje y directrices de paisaje, son muy importantes en todo el desarrollo que vamos a tener en Galicia respecto al paisaje a lo largo de los años venideros. Porque estos 4 instrumentos, con la aprobación el día 21 de febrero de las directrices, que ha sido el último instrumento, la legislación paisajística en Galicia está cerrada. Eso quiere decir que ahora lo que nos queda es implementarla y conservar y mejorar el paisaje que tenemos. Aquí podemos ver los 4 pies que tiene en implicación el IET con el Camino de Santiago. Por un lado tenemos, muy importante, es que la actualización cartográfica del camino o de los 10 caminos que tenemos, teniendo en cuenta las pequeñas variaciones de los 2 que tienen ramificaciones. En este aspecto, destacar que estamos realizando una publicación con el máximo nivel que nos permite lo que tenemos, cartográfico del camino, y que va acompañado de ortofotos
de todo el desarrollo del camino, sobre todo de las poblaciones, que es donde más calidad de ortofotos dispone el Instituto. Una publicación que, si Dios quiere, la tendremos para mediados de año y que creo que va a ser una cosa muy importante para dar más valor todavía al que tiene ya el camino. En segundo lugar, tenemos unos indicadores que nosotros como instituto tenemos que desarrollar cada 4 años, las directrices de ordenación del territorio. Estas directrices, en base a unos indicadores que en total en toda Galicia tenemos, creo que son 73, si no me equivoco, estos indicadores nos dan los datos, las distintas consellerías, las distintas direcciones, y a partir de las cuales hacemos el desarrollo de estas directrices de ordenación. En el caso del Camino de Santiago, son 5, pero en realidad se cierran en 4. Son oferta-demanda, la estacionalidad del camino y el número de compostelas que se otorgan. Y el tercer punto de influencia que tenemos con el camino, y quizá en estos momentos el más importante, son las directrices del paisaje. ¿Cómo influyen las directrices del paisaje en el Camino de Santiago? De vez en cuando, alguna foto bonita de lo que es el paisaje del camino da gusto verla, ¿no? Porque esto es lo que el Instituto va a intentar defender a lo largo de todo el camino. Veremos al final otras 3 o 4 más que he traído, creo que muy especiales, y para que veáis lo que tenemos que preservar y lo que tenemos que defender. En el primer punto que hablábamos respecto a la cartografía, bueno, definir los caminos, esto es un esquema de lo que es, pero el nivel que manejamos ahora mismo de cartografía espero que nos dé un nivel de definición muy alto de todo el camino en la publicación esta que vamos a hacer, y que, bueno, a ver si podemos publicar a mitad de año. El otro punto de los indicadores que estábamos comentando antes, estos datos son transmitidos por la Agencia de Turismo, que nos los da. Estos datos nosotros tenemos que procesarlo, generamos unos indicadores y esos indicadores nos van a llevar al desarrollo de la memoria y del informe de las directrices de ordenación. Las directrices de ordenación, como os he comentado, cada 4 años tenemos que presentarlas en el Parlamento. Son, por así decirlo, un indicador de la evolución de Galicia en general, en todos los aspectos, y uno de ellos muy importante es, por supuesto, el Camino de Santiago, la evolución del Camino de Santiago en cuanto a los usos que tiene, el tipo de... Bueno, muchas de las estadísticas que antes Luis comentó y sacaron antes son base de estos indicadores que nosotros desarrollamos. Os he traído las gráficas de los indicadores para que, bueno, es cuestión de analizarlas como se podrían ver. La intensidad de la oferta, en los colores se ve, dependiendo del color oscuro, la mayor intensidad. Lógicamente, ahí se ven los que tienen una mayor intensidad. Es obvio que el camino francés es de los que más tiene, es normal, ¿no? En el siguiente indicador, intensidad de demanda turística, aquí ya es más curioso porque tiene una influencia muy grande la zona del Camino Portugués, lógicamente porque es la zona más turística de Galicia. Y es lógico pues, que el Camino del Norte sea el color más clarito. ¿Vale? Esto todo, estos 4 gráficas que os enseño con sus respectivos textos, generan el informe que da explicación a todo esto, a todo este fenómeno que se ocurre. Estos datos son del año 2019. Por desgracia y por lo que nos está ocurriendo, los datos del 2020 nos va a hacer variar, porque estos datos los estamos manejando desde el 2000, creo que desde el 2009, si no me equivoco. Los datos del 2020, que serán las que presentemos el año que viene, pues por desgracia van a arrojar unos datos que van a ser los que van a ser. Aquí también es curioso el porcentaje de alojamientos por temporada. En el caso de la temporada alta, que es el más oscuro, es curioso que también la zona de costa, la zona más turística, es donde más pernoctaciones hay en temporada alta, y en cambio el camino de invierno y el francés está en el medio, son al contrario, en el momento en que
menos turismo hay, ¿no? El de intensidad turística, pues más o menos es igual, Y estos son, pues repito, los indicadores que nos generan el informe que en las directrices de ordenación del territorio presentamos todos los años. ¿Vale? Vamos a pasar a, quizá, el punto más importante, desde luego, o lo es desde el día 21 de febrero. Como sabéis, el 21 de febrero entraron en vigor las directrices del paisaje de Galicia. Era el instrumento que quedaba de los 4 que antes he nombrado de la Ley de Paisaje del 7/2008. Es el último instrumento que quedaba por desarrollar. Se desarrolló, empezó a desarrollarse en el año 2016. Llevó 4 años de desarrollo porque las directrices es un tema sensible porque bueno, hay que intentar que compatibilicemos cómo cuidamos el paisaje, cómo lo preservamos, pero cómo no perjudicamos la evolución económica del país. Y ha llevado mucho tiempo, ha llevado muchas reuniones. Dentro de la propia Xunta hasta 4 veces ha habido reuniones entre las distintas consellerías, reuniones de trabajo externas, para llegar a un documento que creo que es el más consensuado posible que se podía hacer, pero que, bajo mi punto de vista, es un documento con mucho sentido común y que nos va a permitir limitar ciertas aberraciones que, por así decirlo, que existen en el paisaje gallego y que tenemos que cuidarlo de la manera más potente posible. En cuanto al Camino de Santiago, las directrices lo que intentan hacer es, a partir de un paisaje que tenemos, llegar a un paisaje objetivo. Ese paisaje objetivo y ese paisaje del que tenemos parte de lo que he nombrado al principio, del primer instrumento que he dicho que era muy importante, que son los catálogos del paisaje de Galicia. Galicia está dividida en 12 grandes áreas paisajísticas. El Camino de Santiago o los caminos de Santiago prácticamente recorren todas. De hecho, hay algún tramo que puede recorrer hasta 3 distintas áreas paisajísticas. Por lo tanto, ya va a estar influenciado de esa manera. Aparte de definir estas 12 grandes áreas paisajísticas, el catálogo también define áreas de especial interés paisajístico, que también es otro punto incluido el Camino de Santiago al cual hay que defender paisajísticamente. ¿Cómo afectan directamente al camino? Hay 2 maneras. Una es por la directriz 17, que es todo aquello que pueda hacerse en suelo rústico, que es una directriz que lo único que hace es que en suelo rústico cualquier construcción o cualquier, en este caso, está definida porque cualquier construcción que se haga y sea visible desde el Camino de Santiago tiene que tener una serie de características y, como veis, no os he dicho, debería haberlo comentado, las directrices tienen dos formatos, que es norma o recomendación. La norma, que diga, es obligatoria de cumplimiento, mientras que la recomendación no lo es, pero tiene que justificarse el por qué no se utiliza esa recomendación. ¿Vale? Entonces, esta es la que más indirectamente afecta al Camino de Santiago, porque, bueno, por poneros un ejemplo, esto sería que en la zona donde puede haber un Camino de Santiago, en la cuenca visual, se monte una granja agropecuaria, por decir algo. Pues tiene que cumplir una serie de requisitos para poderse cumplir. Estos requisitos están incluidas en la siguiente, que es la más importante, la directriz 25, que es la que se centra exclusivamente en Caminos de Santiago. Es muy importante la 25 porque la primera, que es norma, que es la que más influye, es que, independientemente de toda la protección que ya tiene el camino, las directrices del paisaje, en cualquier zona que esté comprendida entre 500 metros desde el Camino de Santiago y cualquier actuación que se realice, da igual que sea cambio de uso, como pone ahí, cambio de uso agroforestal, si quiera una construcción, en este caso, pues si es en suelo rústico, ya estaba como antes, tiene que tener un estudio paisajístico que valore la cuenca visual desde el Camino de Santiago para poder implantar algo, cualquier construcción o cualquier cambio de una plantación forestal o cualquier cambio de uso. Creo que es muy importante porque el Camino de Santiago debe de ser algo
especial en ese aspecto. No podemos estar y que venga gente en el camino y que visualmente tengamos un paisaje que no es coherente con el tamaño del camino, ¿no? Podéis ver la segunda, que ya es una recomendación, pues que todas las actuaciones de la cuenca en caminos históricos tienen que procurar compatibilizar los elementos configurados de la estructura tradicional, bueno, pues que estén integrados con el resto de caminos de la red, que vayan con él. Otra recomendación, conservar la variedad textural. Es importante que, aunque aquí no lo pone en estas directrices, las directrices generales que tiene el documento, obviamente, que lo comentó Luis también, no va a poder existir ninguna plantación de ningún árbol que no sea autóctono. Las directrices se centran mucho en erradicar las especies invasoras. Otras, fuera de esto, porque el camino, por supuesto, pasa por zonas urbanas. En esas zonas urbanas no le va a influir en la directriz directamente, pero sí es verdad que hay directrices para vías de comunicación, como son carreteras, en las cuales en medianas o en glorietas no se puede poner ninguna especie que no sea autóctona. Y por eso, si el camino pasa por esas zonas, pues obviamente se verá afectado, ¿no? Otra norma, es decir, obligación, se creará la red de itinerarios de interés paisajístico y ambiental establecida en la determinación 73 de las DOT. Esto es una obligación que nos dicen las directrices de ordenación del territorio y que incluye los itinerarios caracterizados por los 4 tipos que existen en el catálogo: naturales, ecológicos, culturales. El catálogo de paisajes de Galicia es un instrumento aprobado en el año 2016, creo que desconocido, creo que poco, bueno, creo que no se le ha dado la importancia que tiene, y el catálogo es la base de toda la legislación paisajística que se ha hecho. El catálogo, al mismo que toda la demás, está colgado todo en la web de la Consellería de Medio Ambiente y por supuesto en la de la IET, pero creo que no se le ha dado o no se ha conocido lo suficiente, pero es la base de todo. Todo se basa en los catálogos de paisaje. Por último, se preservará también como recomendación y se pondrá al valor los bienes materiales e inmateriales vinculados al patrimonio etnográfico en la red de caminos, senderos, vías históricas. Especial interés a aquellos elementos directamente indicativos de tránsito, sean materiales, puentes, pasos. Es muy importante, lo comentó también Luis, en la conservación de los, bueno, y la compañera también, en la conservación de los puentes, pasarelas. Obviamente, todas estas conservaciones también están tocadas por las directrices, porque la guía de colores y materiales, que tiene las directrices del paisaje, van también a tener en cuenta todos los materiales que se utilicen en cualquiera de estas reconstrucciones o de estas conservaciones. Y las dos últimas, no me ha pasado, ahora, las dos últimas que son recomendaciones, las dos, respecto al camino, se preservará el patrimonio construido, tanto por valor arquitectónico como etnológico, por supuesto, y de hecho, aunque sea recomendación, habrá que justificar, en el caso que no se haga, por qué no se hace. Eso es muy importante porque el hecho de que tú recomiendes hacer algo, por lo menos que digas por qué razón no vas a hacerlo de esa manera. Y se conservará el firme de los caminos tradicionales siempre que sea posible. Esto va muy ligado a la última explicación de los caminos, que me ha parecido, perfecto, mantener todo lo original del camino. El camino, bajo mi punto de vista, debe de ser un camino. Así nació y así debe de ser. Si lo terminamos transformando en una autopista, deja de ser un camino. Entonces, esta última recomendación será muy importante porque en el caso de lo que acaba de comentar nuestra compañera respecto a que ese camino que estaba cubierto de todo el material, el hecho de que alguien plantee echarle zahorra encima o cualquier cosa así, tiene que justificar por qué no mantiene el camino tradicional, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de recomendaciones. Bueno, y por último, como os he dicho antes, vamos a ver 4 fotos que creo que son dignas de ver, como es el paisaje del camino, en Valencia, en la entrada por Portugal. Esto es la Ribeira Sacra,
en la cual nosotros desde el Instituto estamos haciendo muchas intervenciones paisajísticas, porque esto es impresionante. Paisajísticamente es una de las joyas que tenemos en Galicia. El Alto de Poio, en donde se ve, aquí se puede ver perfectamente que esta zona, como he comentado, las 12 grandes áreas paisajísticas gallegas, esta zona pertenece a un área paisajística y obviamente esta pertenece a otra zona de pastizales, zona de tal, y que es igualmente bonita que la anterior. Por eso son tan importantes los catálogos, porque los catálogos nos definen esas 12 áreas y dentro de ellas aún todavía nos definen más por así decirlo, el tipo de paisaje más específico de cada una de ellas. Esta sí que me gustó mucho traerla porque creo que es precioso y además creo que aquí, que hay muchos ingenieros, me llama muchísimo la atención cómo se puede aguantar con la curvatura que tiene. Pero es increíble el puentecito, lo bonito que es y lo bien hecho que está. Y por último, ya que estamos en La Coruña, pues una imagen bien bonita de la Torre de Rubes. Y muchas gracias por la atención. Buenos días, por día. En primer lugar, gracias al Colegio de Caminos, como siempre, por contar con nosotros pues, para los diferentes ámbitos de actuación en los que actuamos. Yo soy Francisco Benéndez, el director de la Axencia Galega de Infraestructuras de la Xunta de Galicia. Saludar a los compañeros y compañeras que estáis aquí, muchos de ellos pues, de la propia Administración Autonómica, y agradecer al Colegio de Caminos pues, que se fije en este tema, ¿no? Que yo creo que es muy relevante para Galicia y en el que estamos trabajando desde muchas perspectivas y muchos puntos de vista y en el cual se está haciendo un esfuerzo muy importante de puesta en valor, que es ya histórico, evidentemente, pero que cada vez vamos avanzando más desde el punto de vista de la calidad de las actuaciones y de la planificación y de la protección que se está implementando. Yo hoy vengo a presentar aquí una cuestión que el órgano que dirijo, que es la Axencia Galega de Infraestructuras, que era la antigua Dirección General de Carreteras, es curioso porque yo creo que jamás se lo hubiera planteado en su momento, pero que se nos fue encomendada y yo creo que se nos fue encomendada, bueno, en su momento, por cuestiones precisamente relacionadas un poco también con la ingeniería de caminos y con la experiencia acumulada en la gestión de las carreteras, que al final no dejan de ser caminos, no hay que olvidarlo. El Camino de Santiago es la vía de comunicación terrestre histórica pues, más importante que tenemos y que gestionamos ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se nos encomendó una intervención que consiste, y es lo que voy a intentar presentar hoy, en la mejora de las entradas de todos los caminos de Santiago que convergen precisamente en Santiago de Compostela. Y un poco la reflexión de partida para esto, y un poco en la línea de lo que el director del IET nos señalaba, pues es porque el peregrino que viene andando desde mucha distancia, menos distancia, pero haciendo un esfuerzo importante y que ya tiene muchas ganas de llegar a la Catedral de Santiago, pues entraba en un entorno periurbano, como sucede además en otras ciudades a lo largo del Camino de Santiago, en el que el espacio por el que transitaba pues estaba degradado desde un punto de vista paisajístico, urbanístico, ambiental, y siendo Santiago de Compostela Patrimonio de la Humanidad, el Camino de Santiago Patrimonio de la Humanidad, había que intentar dar un salto de calidad, una búsqueda de la excelencia y además, y eso lo voy a incidir bastante durante este trabajo, buscando la integración sentimental del camino con los barrios por los que iba pasando, porque el camino muchas veces es visto como un incordio por los vecinos por los que el camino transita, y más en Santiago, curiosamente, y especialmente en una actuación que destacaré, que es el paso por el polígono del Tambre, una actuación que parecía absolutamente imposible antes de acometerla y que yo creo que ha sido un gran éxito, ¿no? Entonces, pues eso, agradecer al colegio esta oportunidad. Yo espero pronto que terminen estas actuaciones y ya poder hacer un poco de balance, ¿no? y
de ver cómo este aprendizaje nos va a servir. Y bueno, ¿cuál es el contexto en el que se conformaron? Pues los Caminos de Santiago, supongo que se ha expuesto, pero las competencias de tutela del camino son autonómicas, pero la titularidad de la mayor parte de las vías por los que transita, bueno, son autonómicas cuando son carreteras autonómicas, pero si no son municipales o del Estado. Es decir, digamos que el bien en sí mismo material pertenece a otras administraciones y en el caso de las entradas del Camino de Santiago, al Concello de Santiago en su mayor parte. Por lo tanto, necesitaba de una coordinación institucional entre la Xunta y el Concello de Santiago, porque al final se trataba de actuaciones muy urbanas. Luego había que coordinar las competencias de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural como tuteladora del bien patrimonial, de la Agencia de Turismo de Galicia que gestiona los Caminos de Santiago para la Xunta, de la propia Agencia Gallega de Infraestructuras como órgano de contratación de las actuaciones, de los vecinos, de los comerciantes y de las industrias por los que transitaba, por los que pasa el Camino de Santiago, y hasta con la política, porque nos hemos tenido que intentar generar un ambiente de consenso entre los distintos partidos políticos que conformaban el Ayuntamiento de Santiago, porque esto se desarrolló durante un ambiente preelectoral con las elecciones municipales, y yo creo que todo ese contexto se ha conseguido llevar hacia adelante para que todo el mundo entendiera que eran actuaciones necesarias e importantes para Galicia. Y luego, porque pienso que el ingeniero de caminos en esto tiene un papel protagonista, siendo algo completamente transversal, porque hay muchísimas disciplinas que trabajan en esto, ¿no? Y yo pienso que una de las cuestiones por las que se nos cedió, siendo la Agencia de Infraestructuras, digamos, el ente que más aglutina este cuerpo, quitando Aguas de Galicia, en la Xunta de Galicia, un poco por también una cuestión de gestión, ¿no? De que nuestra trayectoria de gestionar los caminos que son carreteras, pues se nos confió para precisamente esa agilidad de gestión y esa que tenemos en el ADN de los ingenieros de caminos, pues se viera reflejado, porque esto no se trata solo de obras, sino se trata de obras urbanas, de muchos servicios afectados por la ejecución de las obras, de reposición de servicios que se aprovechaban para cambiar una vez que se ejecutaban, de la primera vez, yo creo, que se expropia con motivo de la Ley de Patrimonio Cultural y de Protección del Camino de Santiago, es decir, utilizamos nuestras herramientas de gestión, pero en este contexto. Por supuesto, gestión presupuestaria, gestión de tráfico, gestión de los aparcamientos, gestión de muchas cosas, ¿no? Y luego el contexto técnico, es decir, ha sido una experiencia y está siendo una experiencia intensísima, desgastadora, pero de mucho aprendizaje entre la ingeniería y la arquitectura, que habitualmente nos llevamos muy mal, pero aquí la codirección de obras es de un ingeniero, Carlos Lefebvre en todas ellas, que no sé si lo conocéis, es compañero nuestro y sufre y vive muy intensamente este trabajo, una consultora de ingeniería mayoritariamente, como es Proife, que la conocéis y yo creo que se puede nombrar porque tiene mucho mérito, y una codirección de obra en cada una de las actuaciones por parte de un arquitecto diferente, todos gallegos, y que se combina una cuestión que es que son obras, y yo pienso que es así, y en positivo, un poco de autor, pero a la vez con elementos comunes y coordinados, porque era una de las bases de las actuaciones que se querían ejecutar. Intentaré ser breve, que yo creo que ando fuera de plazo, pero bueno. El objetivo final es este, todos lo conocemos. Las distintas entradas de los Caminos de Santiago, que es la convergencia a escala de lo que antes Francisco Barea mostraba. Y problemas que eran y son evidentes en algunos puntos en las entradas del camino. Este es el camino francés por el que pasan en el año 2019 cientos de miles de personas, de peregrinos, y tienen que pasar por puntos como los que estamos viendo, o inaccesibles o estrechos, y pues con puntos muy degradados, una variedad de materiales muy importante que genera puntos de falta de accesibilidad, bueno, con riesgos de caída. Hay que pensar que el perfil del peregrino es muy diverso y debe de serlo además, y se debe facilitar para todos, y falta de integración paisajística evidente que no hace falta más que verla, ¿no? Entonces, lo que se busca es corregir estas cuestiones y partimos de unos elementos comunes que guían todas las actuaciones y la filosofía de toda la actuación. Homogeneidad de criterios de intervención, continuidad de pavimentos, que el camino sea autoexplicativo, alguien entra
y casi ni haría falta señalización. Ya sabe por dónde tiene que ir, porque el camino te marca una continuidad también en la trama urbana, ¿no? Limpieza de elementos extraños, sencillez y la importancia de la percepción del camino. Mejora de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y comodidad, coordinación administrativa y mejora para peregrinos y vecinos. Estas actuaciones tenían, y a veces nos está siendo difícil, que ser legitimadas por aquellos que viven el camino en su día a día también, ¿no? 4 ámbitos de intervención fundamentales, 2 de ellos en el Camino francés, en el Monte del Gozo y San Lázaro, y en la zona de Concheiros, dentro de Santiago, Camino portugués a su paso por Conxo, y Camino inglés en el Polígono del Tambre y Cementerio de Boisaca. Zonas muy diversas, completamente diferentes y con problemáticas diferentes. Repasándolas un poco, el Monte del Gozo, punto emblemático de la peregrinación a Santiago, donde se ven por primera vez las torres de la catedral, que por cierto durante décadas estuvieron sin verse, y uno de los primeros efectos que se consiguieron con estas actuaciones, aunque de modo indirecto, fue la tala de unos eucaliptos que impedían ver las torres de la catedral desde el Monte del Gozo. Y ahora la Agencia de Turismo está ejecutando una actuación también pequeña pero importantísima, recuperando la topografía original de ese monte para que el punto de visión de las torres pues sea algo que se valore mucho más de lo que era anteriormente, ¿no? Partimos de las actuaciones de la Agencia de Turismo y mejoramos el tramo entre la Capilla de San Marcos y la AP9 en una primera actuación. Actuamos en todo el entorno de la Capilla de San Marcos, de San Marcos. Y se hace una actuación, bueno, que estas son actuaciones más potentes y menos potentes. En este caso es una actuación, digamos, más delicada de intentar conseguir la integración y la mejora pues, de esta zona, que es, ya digo, emblemática. Esto ya es un poco el resultado final de las actuaciones y podría decirse, parece que no se ha hecho nada, pero eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Yo creo que se ha conseguido una realmente integración muy buena de la actuación y poniendo en valor esta capilla, que hablábamos antes de la vegetación, ¿no? Que tenía un gran eucaliptal detrás privado, y uno de los méritos de gestión que nos arrogamos al cuerpo es que, bueno, pues para nosotros no fue un mayor problema, expropiamos la parcela y ya está, como tantas actuaciones que se hacen, pero que durante décadas eso no se había conseguido porque, bueno, pues porque había falta de costumbre para esas herramientas de gestión. Mejoramos el camino hacia abajo, mejoramos el acceso al complejo del Monte del Gozo para hacerlo accesible desde el propio Camino de Santiago. Ya digo, pequeñas actuaciones, muchos detalles de borde, mucha integración de la vegetación en todas estas actuaciones y mejoramos puntos estrechos, complicadísimos que había, y mejoramos la accesibilidad en la bajada a la AP9 desde este Monte del Gozo, en los que había, pues vemos los típicos cables, elementos extraños que era necesario reformar. El elemento más singular e identitario de esta parte es una rampa que sustituye a unas escaleras que existían en este punto, una rampa con una pendiente que permite la accesibilidad. Es curioso el Camino de Santiago porque es un camino mayoritariamente unidireccional. Entonces, bueno, pues eso también tiene su incidencia en el diseño de las actuaciones. Una rampa que se integrara en el terreno y una rampa que realmente, una vez ejecutada, pues tiene a la vez una funcionalidad perfecta y además una presencia y una singularidad importante. Aquí la vemos ejecutada y sustituye pues, a unas escaleras que había en ese punto, ¿no? Esto ya es una realidad a día de hoy. Continuamos avanzando hacia Santiago, nos encontrábamos con los puntos estrechos sobre la AP9 y sobre la vía del ferrocarril y mejoramos toda la acera dándole esa continuidad de pavimentos, ese pavimento que hemos elegido, que no he hablado de él, pero que es un hormigón lavado consensuado con la Dirección General de Patrimonio Cultural, que nos da una identidad a todo el pavimento del Camino de Santiago a lo largo de todas estas actuaciones. Acondicionamos el paso sobre la SC20, adoptamos criterios comunes también de intersección con otras vías. El Camino de Santiago, en todas las intersecciones de todas las actuaciones que estamos haciendo con todo el viario, está siendo continuo en su cota, es decir, es el camino el que mantiene su cota y son las otras vías las que se adaptan a él para ganar seguridad para el peregrino y porque entendemos que la entidad del Camino de Santiago
es la suficiente como para eso. En todas las actuaciones, lógicamente, para ganar espacio para la senda de peregrinos, eliminamos plazas de aparcamiento, que en todas las actuaciones tenemos que sustituir por otros aparcamientos y que estamos ejecutando. Y bueno, ahora mismo en este tramo estamos en obras ya terminándolas, pues con el paso del ferrocarril ya ampliado y terminando de conformarlo para que en las próximas semanas se pueda terminar. Y esto, que no lo parece, pero es la intersección con la glorieta elevada de la SC20. Es decir, lo que era pues un paso de peatones normal, el Camino de Santiago tiene continuidad y tiene la trascendencia que tiene el Camino de Santiago. Uno de los puntos más singulares dentro del casco urbano de Santiago de Compostela quizá era es el cruce de la avenida de Lugo y de la Rodríguez de Biguri con la calle Concheiros y el Camino de Santiago. Esto era una antigua variante de población, porque era la antigua Nacional 550, que luego se integró en la malla urbana, que tuvo ya su actuación de humanización o conversión en bulevar en su momento, pero que para los peregrinos suponía un punto de desorientación importantísimo, porque el camino se perdía completamente y tenían que hacer, se solían perder y llegar incluso a la Xunta de Galicia, que está ahí a 200 metros de distancia. Sin embargo, es una cosa curiosa, esta es la situación actual, por ahí va el camino, pero antes no era así, era el Camino de Santiago. Aquí se ve la antigua variante de población, en la foto era del 56, que en la del 46 no existía. Es decir, el camino era el que tenía continuidad caminera y iba precisamente a cota y por las curvas de nivel por ahí. Entonces, un poco lo que se intenta es recuperar esa idea y esa continuidad y esa facilidad, esa linealidad en el Camino de Santiago. Lógicamente, y entro en la parte de ingeniería, es una zona con muchísimo tráfico, muchísimo movimiento comercial, de transporte público, de funcionarios y unos condicionantes de cota de la antigua variante muy importantes. Se evaluó distintas alternativas, hacer un paso inferior, un paso superior y al final se optó por reordenar y aumentar la escala de tal manera que el cruce fuera a nivel, pero estudiáramos todo un ámbito de actuación muchísimo mayor que permitiera simplificar el cruce en el que estaba convertido y habilitando dos glorietas antes y después en la antigua variante de población, la antigua Nacional 550, eliminar los giros en donde ahora mismo pasa el Camino de Santiago y conseguir quitar tráfico de esa zona y calmarlo. Es decir, una actuación de mucha trascendencia a nivel, lógicamente, local, comercial, vecinal y que entendíamos que tenía que entenderse como un global de ordenación del tráfico. Esas son las dos glorietas que ya están funcionando como tales. Esta obra está en ejecución a día de hoy. Consensuamos con el Ayuntamiento una movilidad, unos cambios de sentidos de dirección del tráfico. Diseñamos a nivel de escala amplia la actuación y luego unos tramos en los que había que moderar la velocidad antes de llegar al cruce, que son esos que marco ahí. Y al final, y ya entrando un poco en la parte de más diseño de la actuación, se conforma un cruce que no es una plataforma compartida porque sigue teniendo un tráfico importante, pero que la mayor parte del espacio que ocupaba la semiglorieta que existía en ese punto se convierte, y aumentamos la permeabilidad entre barrios, que es otra cuestión muy importante. Se hace un estudio de tráfico para validar el modelo de la actuación que va a funcionar y lo que creamos es una nueva plaza de 6.000 metros cuadrados que se añade a la ciudad. Esto, además del Camino de Santiago, es lo que nosotros le contamos, y es una realidad a los vecinos, que van a mejorar su calidad de vida con esta intervención más allá de los peregrinos. No voy a entrar en detalles porque me falta un poco el tiempo, pero yo creo que esta es una actuación que está en ejecución a día de hoy, que es quizá la más complicada de todas, en las cuales se está cambiando completamente el paisaje urbano, de ser una intersección viaria al servicio del automóvil, se está pasando a otro tipo, a una plaza en la que el camino pasa por allí y en la cual se ha reordenado el tráfico, en la cual, lógicamente, tiene que ser seguro y tenemos una regulación semafórica y en la cual el verde, el arbolado, pues se incorpora a una zona que no lo tenía y da continuidad a un bulevar que ya existía, que se quedó interrumpido en ese punto y que llegará hasta la sede de la actual Xunta de Galicia.
Bueno, pues esto es un poco lo que había y esto lo que se quiere generar, ¿no? Bueno, una configuración completamente diferente y en donde, ya digo, el camino es un poco también la excusa para esta actuación. Y a día de hoy, pues nada, estamos en obras, pero ya con la retícula del arbolado que está previsto en la plaza, pues se va cambiando el paisaje que había allí, con muchísimos detalles constructivos y con un cuidado especial de los servicios urbanos que hay bajo la calzada. Pues esto, por ejemplo, es algo que en la línea de las técnicas urbanas de drenaje sostenible, pues se está implantando un taque de infiltración que las pluviales de este ámbito, pues en vez de cargar la red de saneamiento o la red de pluviales, pues se van a infiltrar en el terreno por este sistema. En Conxo, en el Camino Portugués, estamos también actuando en un tramo bastante amplio, con un punto singular, que es la plaza que da frente al monasterio de Conxo, un bien de interés cultural y que fuera del casco histórico pues también tiene es el elemento de mayor protección patrimonial y que también era un espacio degradado, pues con problemas también de accesibilidad, con problemas de imagen, que atravesaba distintos ámbitos, una zona de rueiro, como de núcleo tradicional, pero muy cerca de Santiago, que se llama Torrente, una calle pues normal en el cual se cambia completamente y se reurbaniza la calle para darle un ancho a la sección del camino pues que permita el tránsito por ella, con una reordenación completa de la sección transversal, la expropiación de una vivienda que interrumpía el paso del camino, y la llegada a la plaza de Conxo, que es el punto más relevante, en el cual lo que había era, bueno, no era una plaza, era un espacio en el que había distintos espacios compartimentados y lo que se busca es que el camino, al igual que en el caso de Concheiros, pues pase por esta plaza y esta plaza sea un sitio estancial de calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una obra que está ya muy avanzada, casi en ejecución, en la que también el verde tiene un protagonismo especial, en la cual se ha tenido que trabajar muy intensamente para coordinar la propuesta de actuación con la protección patrimonial del bien y bueno, pues la obra está muy avanzada. Lo que vemos que antes era un espacio compartimentado, ahora es una plaza, antes no lo era, y por aquí, pues con naturalidad pasa el Camino de Santiago y los peregrinos serán capaces o disfrutarán de la contemplación de este monasterio, de este bien de interés cultural que es el monasterio de Conxo. El hormigón caminero lo estamos incluso, el hormigón del pavimento del camino lo estamos incluso llevando a otros elementos, ¿no? Como muros, este hormigón lavado estamos haciendo prácticamente casi artesanía con él, ¿no? Bueno, pues muros, elementos de borde, etc. Juntas para la recogida de pluviales, también entre piedra y hormigón lavado. Bueno, esto daría para mucho y todos esos vehículos que aparcaban en esa plaza hemos tenido que moverlos y generar un nuevo espacio de aparcamiento fuera que en sí mismo pues también tiene un diseño cuidado e integrado con el entorno porque está en la trasera del monasterio de Conxo. Con los materiales podría estar hablando bastante tiempo porque bueno, se ha cuidado mucho y se ha hablado mucho con patrimonio de cómo materializar todas estas actuaciones, pero bueno. La última de ellas, que yo creo que es quizá la que menos se visualizaba al principio de lo que estábamos haciendo, era el paso por un polígono industrial. No es el único que tiene el Camino de Santiago en Galicia ni fuera de Galicia, pero queríamos que fuera una actuación demostrativa y casi inimaginable antes de empezar la actuación, ¿no? Es el paso por el polígono del Tambre, un polígono importantísimo en cuanto a la actividad económica de Santiago. Lógicamente no podíamos perjudicar a los empresarios porque si no la actuación iba a ser imposible, pero a la vez teníamos que generar un espacio seguro, ya no digo integrado paisajísticamente, sino seguro. Entonces, bueno, partimos de una idea de reordenación completa de la sección transversal, en el cual, a costa del aparcamiento también y de ordenar lo que había, y generando un nuevo espacio de aparcamiento, pues seamos capaces de reservar una senda de calidad para los peregrinos. Reordenamos completamente la sección transversal y yo creo que como esta actuación ya está acabada, pues lo mejor es un poco ver lo que había antes, arriba, lo que imaginábamos en una infografía y lo que ha sido la realidad, ¿no? Es que parecen dos sitios completamente distintos,
También fue una actuación muy complicada. Se ven arriba las torretas de apoyos de la media tensión que han sido eliminadas. Ha sido necesario también expropiar y ha sido necesario sobre todo convencer a los empresarios de que esto no era perjudicial para ellos, sino que significaba también una mejora de la calidad del polígono y de la imagen. Y ahora es curioso porque es una zona de paseo para la gente que vive alrededor del polígono también. Entonces esto es una actuación que yo la verdad es que estoy muy orgulloso de ella porque parecía imposible antes de empezar que se pudiera conseguir esta imagen en este polígono industrial que era pues, la viva imagen del caos. Y se reordenó también un espacio muy degradado que era la trasera del cementerio de Boisaca, que pasa a ser claramente su entrada principal, bueno, pues, completamente dignificada. Se han diseñado elementos comunes a todas las actuaciones, no solo los pavimentos, sino otros muchos elementos. Uno de ellos es la iluminación y, en concreto, la farola, tanto específica de protección de pasos de peatones como para la iluminación del camino y de las calzadas, y se han colocado pues, en todas las actuaciones que se están llevando a cabo, ¿no? Y esto, para acabar ya, es una tabla de la que estoy muy... La traigo porque casi es mi amiga después de tanto tiempo. Es decir, todo esto nos ha llevado a tramitar 15 expedientes de obra, creo que 6 expedientes expropiatorios, bueno, ha sido una gestión complicadísima en la cual la Xunta de Galicia y la Agencia Gallega de Infraestructuras está invirtiendo 10,5 millones de euros, que son muchos recursos, y en el cual pues, estamos ya en un avanzado estado de ejecución a día de hoy, y yo espero que la ciudad de Santiago y los visitantes, en cuanto esta pandemia remita, se sientan orgullosos y tengan una imagen de excelencia cuando entren en la ciudad de Santiago. Y que además estamos empezando a extender a otros puntos de Galicia. Aquí vemos esa misma farola que veíamos antes, en una senda que es del Camino Portugués, que ha resuelto uno de los principales problemas de seguridad vial que tenía el Camino Portugués, en Alba, en Pontevedra. Un pavimento terrizo como el que teníamos antes para el Monte del Gozo. En Portomarín también hemos hecho una actuación que resolvió un problema importantísimo de seguridad vial, y el elemento común del pavimento de hormigón lavado con las mismas características que en Santiago de Compostela lo van a ver aquí. Evidentemente, a día de hoy nadie lo va a identificar, pero oye, si conseguimos seguir extendiendo este tipo de actuaciones con criterios comunes, pues conseguiremos esa imagen que buscamos de excelencia y de calidad en el Camino de Santiago en Galicia. Y nada más por mi parte. Teníamos previsto un pequeño debate de los participantes en las últimas charlas. Y luego el tema de la seguridad al que has hecho referencia, Luis. Yo creo que hay me parece que has insistido en esto, hay una apuesta importante en Galicia en este sentido, y sobre todo por la gente que viene de fuera, ¿no? Siguen siendo, como has dicho, el mayor número de peregrinos alemanes y italianos, me parecen, más que españoles y más que gallegos. Yo a veces pregunto en clase cuántos han hecho de gente joven el Camino de Santiago, ni siquiera el francés, y la mayor parte no lo conoce. Es decir, no hay una experiencia en este momento vital, que sí la hay de gente de fuera, pero no hay en Galicia. Todo el mundo piensa que conoce los Caminos de Santiago, pero no mucha gente lo ha hecho. Y es una experiencia maravillosa, emocionante, con una relación paisajística extraordinaria con los caminos correspondientes. El tema del paisaje me parece que es un tema central. A mí me ha alegrado mucho, lo he citado, en que las directrices de paisaje no solamente habléis de los Caminos de Santiago, sino que habláis de vías, de caminos históricos, de caminos tradicionales. Llevamos tiempo reivindicándolo, incluso en el Consejo de Cultura Galega organizamos unas jornadas sobre esa reivindicación de los caminos históricos más allá de los Caminos de Santiago, porque son elementos fundamentales de entendimiento del territorio, pero el paisaje de Galicia. Es el soporte fundamental de muchos paisajes de Galicia, esa realidad de los Caminos de Santiago. Por lo tanto, yo creo que desde las directrices de paisaje se puede hacer bastante. Hay un ingeniero de caminos en este momento al frente, y yo creo que es un tema importante.
los temas de conservación, que también hacía referencia a tu compañera, o nuestra compañera, a mí me parecen importantes. Ahí tenemos que ser capaces de acertar, es decir, porque las intervenciones sobre los caminos de Santiago no se pueden hacer con el lenguaje de la ingeniería. Tú lo has dicho, Frank, el tema de ese paisaje construido en torno a esas tierras y la presencia del agua. A mí me gusta más hacer los caminos en invierno que en verano, no solamente porque hay menos gente, sino porque está saltando sobre el agua. Es decir, no todo el agua la tenemos que hacer desaparecer de los caminos, y me ha gustado mucho una reflexión que has hecho, Frank, en el sentido de que no hay que localizarse una capa de tierra del camino con el tema de aspecto de la historia, pues un nuevo pavimento, que sea un pavimento de tierra, ¿no? Porque hay una belleza y hay una naturalidad también en la parte anterior. Por lo tanto, no todo es funcional y no todo es turístico cuando estamos interviniendo en los caminos de Santiago. Y en el caso de Paco Menéndez lo sabe, a mí me ha interesado mucho esta intervención, ya me presenté en su momento al concurso, los he recorrido todos esos tramos, y el razonamiento fundamental es el que ha dicho Paco Menéndez, es decir, no podía ser que la entrada a Santiago tuviese esas características, ¿no? Por lo tanto, es una actuación que estáis haciendo con una enorme sensibilidad. Ya en el foro que organizamos sobre el patrimonio cultural de las obras públicas ya os invitamos a participar, y os seguiremos invitando porque nos parece que es una intervención muy interesante, ¿no? Y en donde hay que tomar decisiones de pavimentos, en donde hay que tomar decisiones de mobiliario, de alumbrado, de servicios urbanos. Creo que os estáis encontrando con problemas importantes de servicios urbanos que están dando lugar a esos modificados. Bueno, me parece que hay una nueva sensibilidad desde la administración, tanto la Agencia de Turismo. Ya en los años 90 el Xacobeo ya se movió en esa dirección, se publicó un libro en este sentido, pero bueno, hay una nueva oportunidad sobre todas estas cosas, y no sé si queréis añadir algo más, porque solo estoy hablando yo. Un comentario que has hecho respecto al uso del Camino de Santiago y el conocimiento por parte de los propios gallegos. Yo creo que es verdad, y creo que en el tema del paisaje pasa exactamente lo mismo. Creo que no se conoce bien por parte de nosotros como gallegos toda la variedad y toda la riqueza paisajística que tenemos. Lo comenté en la exposición, porque creo que no se conoce el catálogo de paisajes, y se debería de conocer, se debería de ver, se debería de analizar y ver la riqueza y la cantidad y la diversidad de paisajes que tenemos en Galicia. Y lo relaciono con eso porque creo que estamos en el mismo caso. O sea, igual que el camino, también creo que está más conocido quizá, o más visto por la gente de fuera de Galicia que por los propios gallegos, sobre todo la existencia de los 10 caminos. Bueno, son 8 con 2 ramificaciones, bueno, son 10 caminos, ¿no? Y creo que los conocemos poco. En eso estoy de acuerdo contigo, Carlos. Somos ingenieros de caminos. Quiere decir que de alguna forma se está reconociendo que la labor del ingeniero de caminos sí que es importante en esta actividad. Como decía Paco antes, de que se ha pasado la gestión del tema de los caminos, por lo menos en Santiago, al AXI, por la capacidad y tanto de las personas que trabajan en el AXI como de la agencia, sino, o sea, que lo que estaba de alguna forma como más en la parte de arquitectura y parte de patrimonio pasa a ser un poco de actividad, vuelve a ser lo que tenía que ser a la actividad del ingeniero de caminos. Creo que es un momento muy oportuno para nosotros, que sí que es un momento importante el 21 y el 22, que también tenemos la suerte que este año, el año Xacobeo, por desgracia y por suerte, vamos a ser 2 años en vez de un año, ¿no? Parte de este año se nos va a ir, pero bueno, tenemos el 22 también, y para potenciar la actividad y la participación del ingeniero de caminos en este tema tan importante que es el camino, caminos históricos, Camino de Santiago, y de seguir trabajando en el tema, que es una oportunidad grande. La base del mantenimiento del camino, no porque hagamos una actuación importante, sea la más adecuada. Yo entiendo siempre que cuanto menos se note la actuación es que debemos demostrar que respetar esos valores patrimoniales del camino, y no porque una actuación implique mucho dinero o cambiar la estructura del pavimento sea mejor. Cuanto menos se note es lo importante del camino. Eso en cuanto a la reflexión que hizo Paco Menéndez, que me parece interesante. En cuanto a lo que comentabas tú al principio,
Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a temas de limitación. No puedo estar más en acuerdo. Realmente hay un problema con la delimitación. Lo que no se entiende, como tú dijiste, que el camino vaya por zonas marítimas, el Paseo del Burgo de La Coruña, en C, que vaya... eso realmente no se entiende. Y también es importante que hasta el día de hoy, excepto lo que comentó Paco Menéndez, nosotros no hemos expropiado ningún camino, porque como todos sabéis, son todos caminos públicos, pero sí en aquellos trazados que hemos hecho, estudiado y ejecutado, por ejemplo, en el Camino Portugués, el Plan Básico Autonómico trazaba por zonas privadas. Por lo tanto, al no estar delimitado, no podíamos crear una servidumbre de paso. Por lo tanto, lo que se ha decidido en su momento es desviar ese camino, una solución alternativa. Y bueno, hay mucho que comentar. Como también lo comentaba con respecto al tema de paisajística, hemos hecho desde Turismo de Galicia un par de subvenciones, que es embelecimiento del camino, que tú, Paco, lo sabes, en la que ahora mismo estamos ejecutándola, en la que si hacemos un trazado, pero no mucho, si recorremos el camino en 3 kilómetros, podemos obtener más de 300 fotos de viviendas que están en desuso. Vemos materiales como bloques sin pintar, cierres oxidados. Entonces, estamos sacando unas subvenciones para aquellas personas jurídicas, locales y tal, para que propongan una mejor solución. Incluso hay un proyecto, Paco Menéndez, de Gerardo Estevez, de atender 4 zonas a la entrada del camino, en torno a los 100 y pico mil euros, pero desde Turismo de Galicia no le vemos forma de tramitarlo administrativamente. Y eso es un poco lo que quería comentar. Comentó en su momento el alcalde de Oroso. Efectivamente, hay veces tenemos problemas con el tema ambiental. Hay un tramo que va pegado hacia Sigüeiro, el camino con un problema ambiental, un problema de ruidos. La ley de patrimonio, pues nos permite hacer trazados alternativos, que entre ellos podría ser uno de ellos por trazado ambiental. Nosotros no lo podemos resolver. Yo hablé con el alcalde en su momento y le dije, mira, esto es un problema del titular de la infraestructura que puede tratar el tema o, en su caso, hacer un trazado alternativo. Y bueno, y un poco también lo que decía Paco Menéndez, que todo esto de la delimitación del trazado también es un poco de política. Estoy de acuerdo contigo que no deberían ir muchos trazados por donde van, pero sí la influencia económica y también de la presión de ciertos determinados alcaldes obligan a llevar el trazado pues, por donde no deberían ir. Bueno. Ahora sí. Consejero, ahora te vemos y creo que te vamos a oír. Muy bajito. Se te ve, pero no se te oye. Ahora mejor. Ya le he dicho. Muchas gracias por la invitación para poder participar. Un saludo a todos. Me gustaría estar presencialmente, pero bueno, en cualquier caso pues acompaño por videoconferencia. Saben que es una cita muy obligada para nuestros consumidores que otros días junta y bueno, los temas de logística y agenda, como consecuencia de los días junta, me cambian prácticamente imposible asistir, pero quería estar aquí con todos vos para participar de este encuentro, que desde luego es interesante para poner en valor pues, o traballo dos enxeñeiros, das infraestructuras que deseñamos os enxeñeiros a favor da sociedade e tamén da historia do noso territorio e, polo tanto, xornada a caída é oportuna para chamar a enxeñería a que tome parte pois no que é o deseño e o desenvolvemento desa gran oportunidade que son os Camiños de Santiago. E creo que coincidimos todos que o Xacobeo é un privilegio para Galicia en este contexto da pandemia que ten unha afección económica importante. Os galegos temos unhas na manga que son pois ese Xacobeo
e os camiños de Santiago, porque supón un reclamo único e un potencial único neste contexto económico complexo que estamos vivindo. Por lo tanto, tesouro colectivo que ten que ser unha oportunidade única para todos e tamén que ten que ser unha obriga para todos, onde todos conjuntamente debemos de traballar e as administracións fundamentalmente desa perspectiva integral de preservalo, de divulgalo e tamén, por suposto, de protexelo. E falamos desa xoia da corona, que son os camiños de Santiago, xoia da corona do punto de vista patrimonial e cultural, pero tamén ese maior activo que temos económico como industria turística. Cando falamos de camiños, bueno, aí está a profesión, non? Enxeñería de camiños. Por lo tanto, eu creo que se falamos de camiños podemos, creo que, afirmar que falamos de algo que é noso e os camiños de Santiago veñense desenvolvendo ao longo da historia e o vemos, non? As estradas comparten trazados, non? As estradas con rutas xacobeas, cos itinerarios dos camiños de Santiago se entrecruzan para esa convivencia armónica de dúas realidades e dúas necesidades moi diferentes, pero creo que a perfección sabemos combinar esos tres factores que son fundamentais e que vemos fundamentais, que é seguridade viaria, funcionalidade da propia estrada e, sobre todo, posta en valor e protección do Camiño de Santiago. Dende a Xunta de Galicia así o entendemos, por eso temos unha presencia moi destacada na Consellería de Infraestructuras nos Camiños de Santiago e aí temos o noso principal camiñeiro nos Camiños de Santiago, que, desde logo, para min, Paco Menéndez, o editor galego de Asistencia de Infraestructuras, xunto con parte do seu equipo, o editor Carlos Lefler, que eu creo aproveito a oportunidade hoxe pois para trasladar que ese xente traballo, esa dedicación tremenda que se están a dedicar, sou testigo para a mellora dos Camiños de Santiago na entrada en Santiago, pois dende logo a posta en valor é clarísima. Estamos investindo dende a Consellería de Infraestructuras a través da Agencia Agraria de Infraestructuras 10,5 millóns de euros para os camiños, para os tres camiños, o camiño inglés, camiño francés, camiño portugués, en diferentes ámbitos, diferentes zonas, o que va a quedar aí no noso territorio a partir do verán, cando estas obras pois rematen, dende logo que va a mudar totalmente a experiencia dos peregrinos, eu creo que tamén a experiencia dos veciños, pois percorrendo estes camiños de Santiago, que os peregrinos non se perdan, os peregrinos que sepan constantemente que están no camiño e, sobre todo, que están chegando a unha cidade que é patrimonio da humanidade. E somos enxeñeiros de camiños os que estamos a tutelar este tipo de obras, estas grandes obras na capital de Galicia, en Santiago de Compostela. Estamos a tutelar na Agencia Galega de Infraestructuras con Paco Menéndez, con Carlos Lefler, un equipo multidisciplinar. Eu creo que é a garantía desa gran transformación que vamos a ver. Eu creo que é a garantía de que as obras están a executar e que as obras se van a acabar cos tropeceentos expedientes que vin que se relacionaba aí Paco Menéndez, porque, dende logo, é un traballo titánico, non desde o punto de vista solamente de diseño, de execución de obras moi urbanas, pero tamén desde o punto de vista contractual administrativos na mellora das rutas xacobeas. Temos realizado outras actuacións na senda de Alba en Pontevedra, que é camiño portugués, tamén o acondicionamento da mellora da estrada que discorre da estrada autonómica que discorre por Sobrado, tamén a senda do camiño inglés en Ordes. Tamén Paco trasladaba un exemplo aí en Portomarín, polo tanto, unha transformación radical e un compromiso incuestionable da Xunta de Galicia pois na mellora dos camiños de Santiago. Nos gustaría tamén, agardamos e solicitamos que o Goberno de España teña esa mesma implicación, esa mesma sensibilidade nos camiños de Santiago que discorren por as estradas nacionais, porque tamén temos estradas nacionais de competencia estatal que discorren estas rutas xacobeas, e temos esa oportunidade que é única, que non debemos aproveitar, que é ese xacobeo 2021-2022, que é o xacobeo máis necesario que nunca. Eu remato xa
porque importantes foron as intervencións desde logo anteriores, simplemente comentando pois un caso, bueno, un exemplo, non? Que creo que reflexa moi ben cando executamos as obras dende o punto de vista da enxeñería ou da arquitectura. Dende a Xunta de Galicia conmemoramos o remate dunhas obras sempre con unha placa. Unha placa que di unha frase concreta, non pon o nome de ningún político, senón que é unha frase que creo que é moi simbólica do que significa para a Xunta de Galicia a execución deste tipo de obras, que é das galegas e dos galegos de hoxe para a Galicia do mañá. Eu creo que é un símbolo de que as obras cando as facemos estamos deixando unha pegada no territorio e un legado para as próximas xeracións e, por tanto, esa gran responsabilidade de que con nosas obras pois ensalcemos Galicia, non a estraguemos e, por lo tanto, o noso objetivo pois ensalzar o noso territorio, por lo tanto, relevancia no noso traballo como enxeñería de camiños nos camiños de Santiago e, polo tanto, un exemplo máis de que a enxeñería está ao servicio da sociedade. Remato xa aproveitando e solicitando a implicación de todos, de empresas, de profesionais, de colectivos nesta misión colectiva que temos que aproveitar ao máximo o Xacobeo do ano 2021-2022 e, por minha parte, nada máis. Un saúdo a todos e disculpade por ser videoconferencia, pero non quería poder ter a oportunidade de non estar hoxe con vos. Por minha parte, nada máis. Muchas gracias, conselleira, por tu compañía y por tu apoyo, como siempre. Y entonces ya con la clausura esta de la conselleira damos por cerrada la jornada y muchas gracias a todos.